Mientras Enoc descansaba en su cama durmiendo, dos figuras extraordinarias aparecieron de repente a su lado, más grandes que cualquier hombre que él hubiera encontrado en la tierra. Sus rostros irradiaban como el brillo del sol y sus ojos ardían como lámparas encendidas. De sus bocas parecía salir fuego y sus vestiduras relucían con lo que parecía estar hecho de plumas. Sus brazos, adornados con alas doradas, brillaban junto a su cama. Lo llamaron suavemente Enoc, Enoc. Sobresaltado, despertó de su sueño, y ellos hablaron con una suave seguridad. Anímate, Enoc, y no tengas miedo. El Dios eterno nos ha enviado a ti, y hoy ascenderás con nosotros al cielo. Lo levantaron, colocándolo sobre sus alas, y juntos se elevaron sobre la tierra, llevados por las nubes. Más y más alto ascendieron, más allá del aire, e incluso más hasta el reino del éter, hasta que alcanzaron el primer cielo. Allí los Elohim le revelaron a Enoc los misterios humanos y divinos, y también él aprendió sobre el momento en que los ángeles habían caído. A medida que la humanidad crecía y se multiplicaba en esos días, nacieron muchas hijas hermosas. Los ángeles, los hijos del cielo, vieron a estas mujeres y se llenaron de deseo. Se dijeron entre ellos: escojamos esposas entre las hijas de los hombres y tengamos hijos con ellas. Semhaza, su líder, dudó y dijo: temo que no todos cumplirán con este plan, y yo solo seré dejado para soportar el gran castigo por este pecado. Pero todos respondieron: juremos juntos un juramento y comprometámonos con este plan para que nadie se eche atrás. Así que todos juraron juntos, comprometiéndose con una promesa solemne. Eran 200 en total, y descendieron a la tierra durante los días de Yared, aterrizando en la cima del Monte Hermón. Lo llamaron Monte Hermón, porque allí habían jurado y ligado con un juramento. Estos son los nombres de sus líderes: Semiazaz, Arakiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Barakijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zakiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. Estos eran sus capitanes, cada uno comandando grupos de 10. Junto con estos líderes, el resto de los ángeles tomaron esposas de entre las mujeres de la tierra. Cada uno eligió una y se unieron a ellas corrompiéndose. Enseñaron a estas mujeres hechizos mágicos, encantamientos, el arte de cortar raíces, y las introdujeron al conocimiento de las plantas. Las mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz a gigantes enormes, cuya altura alcanzaba miles de pies. Estos gigantes consumieron todos los recursos de la humanidad, y cuando los humanos ya no podían proveerles, los gigantes se volvieron contra la humanidad y empezaron a devorarlos. Pecaron contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, e incluso comenzaron a comer la carne de unos a otros y a beber sangre. La tierra misma clamó, acusando a los sin ley. Azazel enseñó a la humanidad cómo hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Reveló los secretos de los metales, cómo trabajarlos, e introdujo la confección de brazaletes, ornamentos y el uso de antimonio. También enseñó el arte de embellecer los ojos, el valor de las piedras preciosas y el uso de tintes. La maldad se extendió como un incendio. La gente se entregó al pecado, cometió fornicación y se corrompió completamente en sus caminos. Semhaza enseñó el conocimiento de los encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó cómo deshacer hechizos. Barakijal compartió los secretos de la astrología. Cocabel enseñó sobre las constelaciones. Ezequiel reveló el conocimiento de las nubes. Arraquiel explicó los signos de la tierra. Shamsiel reveló los signos del sol. Y Sariel enseñó el curso de la luna. Mientras la humanidad perecía bajo el peso de su corrupción, sus gritos de sufrimiento se elevaron al cielo. Michael, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo desde el cielo, y lo que vieron les rompió el corazón. La sangre fluía por toda la tierra, y la anarquía se extendía como una plaga. Se miraron entre sí con desesperación, y dijeron: la tierra, antes pacífica y deshabitada, ahora clama con las voces de los que sufren.
Sus gritos han llegado hasta las mismas puertas del cielo, suplicando justicia. Las almas de la humanidad suplicaban a los santos en el cielo diciendo: por favor, lleven nuestro caso ante el Altísimo. En su angustia, el ángel habló al Señor diciendo: oh Señor de señores, Dios encima de todos los dioses, Rey de reyes, tu glorioso trono ha permanecido por todas las generaciones, y tu nombre es santo y bendecido por siempre. Tú eres el creador de todo, y todas las cosas están bajo tu control. Nada puede esconderse de ti, porque lo ves todo. Ves lo que Azazel ha hecho, cómo ha llevado al mundo a la oscuridad, enseñando a la humanidad conocimientos prohibidos, secretos que debían permanecer en el cielo. Y Semjasa, quien recibió autoridad sobre sus seguidores, los ha llevado a la tierra. Han tomado mujeres humanas para sí mismos, contaminándolas, y por su pecado, las mujeres dieron a luz a gigantes. Ahora la tierra está empapada de sangre y llena de maldad. Las almas de los muertos claman al cielo, y sus voces dolorosas no pueden ser silenciadas. Lloran por justicia, por los terribles males que se están cometiendo en la tierra. Y tú, Señor, lo sabes todo antes de que ocurra. Ves esta devastación, pero no entendemos por qué la permites. No nos has dicho qué hacer. Entonces, el Altísimo, el Santo y Grande, finalmente habló. Su voz retumbó con autoridad y envió a Uriel, al hijo de Lamec. Ve a Noé, le ordenó, y dile: en mi nombre, escóndete. El fin está cerca. Toda la tierra está a punto de ser destruida por un gran diluvio. Todo será arrasado. Dile, para que pueda escapar y sus descendientes sobrevivan para continuar las generaciones del mundo. Entonces el Señor se dirigió a Rafael y dijo: ve, encuentra a Azazel, ata sus manos y pies, échalo a la oscuridad, en el desierto de Dudail, cava un pozo profundo y arrójalo dentro. Apila rocas afiladas sobre él, deja que permanezca allí, enterrado en la oscuridad, para que nunca vuelva a ver la luz. Permanecerá allí para siempre, y en el día del juicio final será arrojado al fuego eterno. Ahora sana la tierra, límpiala de la corrupción traída por los ángeles, anuncia la sanación de la tierra, para que no toda la humanidad perezca por los secretos que los vigilantes han revelado. Toda la tierra ha sido arruinada por lo que enseñó Azazel, así que él cargue con el peso de todo el pecado. El Señor habló a Gabriel con un mandato severo: ve contra la descendencia impía, los rebeldes y corruptos. Destruye a los hijos nacidos del pecado, los hijos de los vigilantes caídos. Ponlos unos contra otros, deja que luchen y se aniquilen entre sí, porque sus días están contados y no vivirán mucho. Continuó: y en cuanto a sus padres, los vigilantes, que ninguna súplica que hagan a favor de sus hijos sea escuchada. Ellos habían esperado una vida eterna, pensando que su descendencia podría vivir 500 años, pero sus esperanzas serán destruidas. Entonces el Señor se dirigió a Miguel y le dijo: ata a Semjasa y a sus compañeros, aquellos que se han corrompido al unirse con mujeres y manchar su pureza. Cuando presencien a sus hijos matándose entre sí y vean la destrucción de quienes aman, atájalos fuertemente en las profundidades de la tierra. Ellos permanecerán allí, encarcelados por 70 generaciones, hasta el juicio final, hasta el día del ajuste de cuentas, que durará para siempre. En ese día serán arrojados al abismo ardiente, al tormento y al encarcelamiento eterno, donde nunca serán liberados. Cualquiera condenado a la destrucción será atado con ellos, compartiendo su destino por todas las generaciones futuras. Borra los espíritus de los corruptos y los hijos de los vigilantes, porque han perjudicado a la humanidad. Que toda maldad sea limpiada de la faz de la tierra, y que la justicia y la verdad echen raíces. Sea una bendición, un nuevo comienzo, donde la justicia y la alegría crezcan para siempre. El Señor prometió que los justos sobrevivirán, prosperarán y vivirán lo suficiente para tener miles de descendientes. Vivirán en paz, desde su juventud hasta su vejez, sin miedo ni tristeza. La tierra será cuidada con rectitud, floreciendo con árboles y rebosando de bendiciones. Las árboles más deseables cubrirán la tierra, las viñas darán una abundancia de vino, y las semillas sembradas en el suelo rendirán 1000 veces más. Incluso una pequeña cantidad de aceitunas producirá 10 prensas de aceite.
Limpia la tierra de toda opresión, de toda forma de maldad, pecado y falta de piedad. Borra la suciedad que la ha mancillado. Entonces todos los hijos de la humanidad se volverán justos. Cada nación me adorará y alabará, y todos adorarán. La tierra será purificada de toda corrupción, pecado, castigo y tormento. Nunca más enviaré tal sufrimiento sobre ella, de generación en generación, para siempre. En esos días, abriré los almacenes celestiales de bendiciones y los derramaré sobre la tierra, recompensando el trabajo y esfuerzo de la humanidad. La verdad y la paz caminarán juntas, perdurando a lo largo de todos los días del mundo y a través de cada generación de la humanidad. Antes de estos eventos, Enoc había desaparecido, ocultado de la humanidad. Nadie sabía a dónde había ido ni qué había sido de él. La vida de Enoc estaba entrelazada con la de los vigilantes y pasaba sus días entre los santos. Yo, Enoc, bendije al Señor de la Majestad, el Rey de todas las edades, y luego los vigilantes me convocaron, a mí, Enoc, el escriba. Me llamaron y dijeron: Enoc, tú, escriba de justicia, ve y entrega este mensaje a los vigilantes del cielo, aquellos que abandonaron su morada santa y eterna, que se contaminaron al unirse con mujeres y se comportaron como los hijos de la tierra. Has traído gran destrucción al mundo. No tendrás paz ni perdón por tus pecados, aunque aprecies a tus hijos. Verás sus muertes violentas. Clamarás y lamentarás su destrucción por toda la eternidad. Pero la paz y la misericordia nunca serán tuyas. Enoc fue a Azazel, el caído, y con voz firme y resuelta dijo: Azazel, no conocerás la paz. Una sentencia dura e inflexible ya ha sido decretada contra ti, y estarás atado por ella por toda la eternidad. No encontrarás misericordia, ninguna petición te será concedida. Todo esto es por la maldad que has enseñado a la humanidad, las formas impías y actos pecaminosos que les revelaste. Enoc entonces reunió a todos los vigilantes caídos y les habló juntos. Un profundo temor se apoderó de ellos y temblaron, atrapados por el terror. Desesperados, suplicaron a Enoc, pidiéndole que escribiera una petición por ellos para rogar el perdón en su nombre. Esperaban que él pudiera leer su súplica en presencia del Señor del cielo, ya que ellos ya no podían levantar sus rostros hacia los cielos por la vergüenza, incapaces de hablar con él después de ser condenados por sus pecados. Su culpa pesaba sobre ellos como cadenas. Entonces, Enoc hizo lo que le pidieron. Escribió su súplica de perdón, registrando cuidadosamente cada uno de los deseos de sus espíritus y sus actos, pidiendo misericordia y la extensión de sus días. Después, Enoc fue a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur y al oeste del monte Hermón. Allí, junto a la orilla del agua, leyó su petición, desahogando su pesar hasta que el agotamiento lo venció y se quedó dormido. Y mientras dormía, visiones se precipitaron sobre él vívidas y llenas de juicio. Una voz resonó en su sueño, ordenándole llevar este mensaje a los hijos del cielo y reprenderlos por sus acciones. Cuando Enoc despertó, regresó a los vigilantes. Ellos estaban reunidos, llorando en un lugar llamado Abel-Seiel, entre las montañas del Líbano y Seneser, con el rostro oculto por la tristeza y la desesperación. Con solemne autoridad, Enoc les relató todas las visiones que había visto mientras dormía, y allí, entre sus lágrimas, comenzó a pronunciar palabras de rectitud, reprendiendo a los vigilantes caídos por sus transgresiones. Este es el libro de la rectitud, que contiene las palabras de reprensión a los vigilantes eternos, según lo ordenado por el Santo Gran Uno, a través de la visión que él me reveló. En medio de mi sueño, vi estas cosas y ahora las hablo en voz alta, con mi lengua humana, usando el aliento dado por el Gran Uno a la humanidad, para comunicarnos y entender en nuestros corazones. Así como él dio al hombre el poder de comprender la sabiduría, también me ha dado a mí el poder de reprender a los vigilantes, los que una vez fueron santos hijos del cielo. Escribí vuestra petición, y en mi visión vi la verdad. Vuestra solicitud no será concedida ni ahora ni nunca. El juicio ha sido dictado sobre vosotros para toda la eternidad. A partir de este momento,
Nunca más ascenderás al cielo. Permanecerás atado a la tierra, confinado en sus profundidades, por todos los días de la existencia del mundo. Antes de esto serás testigo de la destrucción de tus queridos hijos. No tendrás alegría en ellos. Perecerán ante tus ojos, abatidos por la espada. Incluso si lloras, incluso si rezas y pronuncias todas las palabras que he escrito, tus súplicas por su perdón y el tuyo propio no serán escuchadas. Y luego, en mi visión, fui llevado por nubes que me llamaban, y una niebla me rodeó. Las estrellas y los relámpagos me impulsaron hacia adelante, y los vientos me elevaron, llevándome hacia los cielos. Mientras era elevado, me acerqué a un imponente muro hecho de cristal puro, rodeado de lenguas de fuego. El miedo me invadió. Entré a través de las lenguas de fuego y vi ante mí una gran casa hecha completamente de cristal, con paredes que brillaban como el piso revestido bajo mis pies, también de cristal. La base también brillaba con la misma luminosidad. El techo se parecía al cielo estrellado, surcado por relámpagos, y entre los relámpagos vi querubines de fuego. El cielo arriba era tan claro como el agua. Llamas ardían alrededor de la casa, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Al entrar, me sentí abrumado. Hacía tanto calor como el fuego, pero tan frío como el hielo. No había alegría en este lugar, solo temor. El miedo se apoderó de mí, y todo mi cuerpo temblaba. Temblando incontrolablemente, colapsé, con el rostro hacia el suelo. Luego, mientras yacía postrado, vi otra casa, aún más grande que la primera. Su enorme puerta estaba abierta y estaba construida de llamas de fuego. Su esplendor y magnificencia eran indescriptibles, superando cualquier cosa que pudiera describir. El suelo de esta casa era un río de fuego, y sobre él estaban las estrellas y los relámpagos. El techo también ardía con llamas. Allí, en el centro de todo, vi un trono, imponente y majestuoso. Resplandecía como cristal, y sus ruedas brillaban como el sol ardiente, rodeado de querubines. Corrientes de fuego brotaban de debajo del trono, tan intensas que no podía mirar directamente. Sobre ese trono se sentaba la gran gloria. Su túnica era más brillante que el sol, más pura que la nieve más blanca. Ni siquiera los ángeles podían entrar o contemplar su rostro. Tan grande era su majestad y esplendor. Ningún mortal podía soportar mirarlo. Llamas lo rodeaban, y un vasto fuego ardía delante de él. Nadie se atrevía a acercarse. No obstante, ante él estaban de pie 10.000 veces 10.000, aunque no necesitaba consejo. El Santísimo estaba a su lado, sin dejarlo nunca, ni de día ni de noche. Todavía temblando, yacía con la cara en el suelo, incapaz de moverme. Entonces el Señor me llamó con su propia voz, diciendo: «Ven, Enoc, y escucha mis palabras». Uno de los santos vino a mí, despertándome suavemente. Me levantó, guiándome hacia la entrada. Con el rostro inclinado, obedecí, y él me respondió, con una voz fuerte y llena de poder: «No temas, Enoc, hombre justo y fiel, escriba de la verdad. Acércate y escucha mis palabras. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. No son los hombres quienes deben suplicar por ustedes, sino ustedes quienes debieron interceder por los hombres. ¿Por qué abandonaron el alto, santo y eterno cielo? ¿Por qué se unieron con mujeres contaminándose con las hijas de los hombres, tomándolas como esposas y dando a luz a gigantes, sus hijos corrompidos? Aunque una vez fueron seres espirituales puros que vivían vidas eternas, se mancharon con la sangre de mujeres y produjeron hijos de carne. Ansiaban los deseos de la carne y la sangre mortales, como aquellos que mueren y se desvanecen. Les di esposas a los hombres para que pudieran tener hijos y asegurar que no faltara nada en la tierra. Pero ustedes no eran como ellos. Fuiste una vez espiritual, viviendo eternamente, nunca destinado a la muerte, y por lo tanto no os di esposas, porque el espíritu debe habitar en el cielo, no en la tierra. Pero ahora los gigantes, tus descendientes nacidos de espíritus y carne, serán llamados espíritus malignos en la tierra, y aquí será su hogar maldito. De sus cuerpos han surgido espíritus malignos.
Su origen reside en ustedes, los vigilantes caídos. Estos espíritus malignos habitarán entre los hombres causando estragos en la tierra. Estos espíritus serán llamados malignos porque provienen tanto de carne humana como celestial. No pertenecen a ninguno, pero atormentarán a ambos. Los espíritus de los seres celestiales permanecen en el cielo, pero los espíritus nacidos de la tierra a causa de su pecado permanecerán atados a ella para siempre. Estos espíritus de los gigantes traerán sufrimiento, afligen, oprimen, destruyen y hacen la guerra. No necesitan comida, pero siempre están hambrientos y sedientos. Sus deseos interminables causan miseria y se levantarán contra hombres y mujeres porque han nacido de ambos. Desde los días en que los gigantes fueron destruidos, sus espíritus han vagado por la tierra, destructivos, rebeldes e implacables. Continuarán atormentando hasta el día del juicio final, cuando todo llegará a su fin, tanto para los vigilantes como para los impíos. Es en ese día cuando la era se completará por completo. Ahora, en cuanto a los vigilantes que te enviaron para interceder en su nombre, diles esto. Sí, una vez habitasteis en el cielo, pero no se os revelaron todos los misterios. En cambio, os aferrasteis al conocimiento. En la dureza de vuestros corazones, hicisteis que estas cosas ocultas fueran conocidas por las mujeres. A través de esto, tanto hombres como mujeres ahora cometen grandes males en la tierra. Por lo tanto, diles, no encontrarán paz, ni en el cielo, ni en la tierra. Enoc fue llevado a un lugar donde los que habitaban allí brillaban como llamas de fuego, pero cuando deseaban, podían aparecer como hombres. Enoc fue llevado a una montaña vasta, cuyas cumbres se extendían hasta los mismos cielos. Vio los lugares donde se guardan las estrellas y las luces del cielo, y las profundidades más profundas donde se almacenan el trueno, el rayo y armas de fuego, flechas y una espada llameante. Fue conducido a aguas vivas y al fuego ardiente en el oeste, donde el sol se pone cada tarde. Enoc llegó a un río de fuego, cuyas llamas fluían como agua y se vertían en el gran mar occidental. Vio los grandes ríos del mundo y viajó hacia la oscuridad, a un lugar donde ninguna criatura viviente puede caminar. Contempló las montañas cubiertas por la sombra del invierno y el origen de donde fluyen las aguas de las profundidades. Él vio las bocas de cada río y la entrada a las vastas profundidades abajo. Enoc vio los almacenes de todos los vientos y observó cómo estaban dispuestos para dar forma a la creación y establecer la firme base de la tierra. Vio la piedra angular de la tierra y los 4 vientos que sostienen tanto la tierra como el cielo. Observó cómo los vientos expandían los cielos, situándose entre el cielo y la tierra como los pilares que sostienen los cielos. Vio los vientos celestiales que hacen girar al sol y guían a las estrellas en sus trayectorias. Vio los vientos en la tierra que llevan las nubes y las sendas de los ángeles. Al borde de la tierra, vio el cielo arriba. Fue más allá y vio un lugar ardiendo día y noche con 7 magníficas montañas, 3 al este y 3 al sur. Las montañas del este estaban hechas de piedra colorida, perla y jacinto, mientras que las del sur eran de piedra roja. La montaña central se elevaba hacia los cielos como el trono de Dios, hecha de alabastro puro con una cumbre de zafiro. Ardían llamas ante él, y más allá de estas montañas se encontraba el fin de la tierra. Él vio donde los cielos estaban completos. Había un abismo profundo, lleno de columnas de fuego celestial, que se extendían más allá de lo que podía medir en altura y profundidad. Más allá de ese abismo, vio un lugar sin cielo arriba y sin suelo, firme abajo, un páramo vacío y desolado. Allí vio 7 estrellas ardiendo como grandes montañas, y preguntó sobre ellas. El ángel le dijo: «Este es el fin del cielo y la tierra. Esta es la prisión de las estrellas y los seres celestiales. Estas estrellas, las cuales ruedan sobre el fuego, son aquellas que desobedecieron el mandato del Señor. No se levantaron cuando debían hacerlo. Debido a su desobediencia, Él se enojó con ellos y los ató aquí, hasta el momento en que su culpa sea plenamente juzgada, incluso por 10.000 años». Uriel le dijo a Enoc: «Aquí estarán los ángeles que se corrompieron al tomar mujeres humanas.
Sus espíritus ahora adoptan muchas formas, desviando a la humanidad y haciendo que adoren a demonios como dioses. Aquí permanecerán hasta el gran día del juicio, cuando finalmente serán destruidos. Las mujeres que son desviadas por estos ángeles se convertirán en sirenas que llaman a los hombres a su perdición. Y solo Enoc vio esta visión, el fin de todas las cosas. Ningún otro hombre presenciará lo que él ha visto. Enoc continuó su viaje con los santos ángeles que le revelaron los misterios del universo. Fue presentado a los guardianes celestiales que supervisan a la humanidad. Estos son los nombres de los ángeles santos, comenzó Enoc. Uriel, quien supervisa el mundo y las profundidades del Tártaro. Rafael, quien vela por los espíritus de los hombres. Raguel, quien toma venganza en el mundo de los luminares. Miguel, quien está puesto sobre la mejor parte de la humanidad y sobre el caos. Sarachael, quien está a cargo de los espíritus de aquellos que pecan en espíritu. Gabriel, quien cuida del paraíso, las serpientes y los querubines. Remiel, a quien Dios ha puesto sobre aquellos que resucitan de entre los muertos. Enoc fue llevado entonces a un lugar donde todo era caos. Vio algo aterrador. No había ni cielo arriba, ni una tierra firmemente establecida abajo, solo un lugar de total desorden y horror. En ese lugar, vio 7 estrellas atadas juntas en este espacio caótico, ardiendo como gigantescas montañas de fuego. Enoc preguntó, ¿por qué pecado están atadas estas estrellas? ¿Por qué han sido arrojadas aquí? Uriel, uno de los santos ángeles que estaba con él, y era el principal entre ellos, respondió, Enoc, ¿por qué preguntas? ¿Por qué tienes tanta ansia de conocer la verdad? Estas estrellas están entre aquellas que transgredieron el mandamiento del Señor. Están atadas aquí hasta que se cumplan los 10.000 años de su pecado. Enoc fue llevado a otro lugar, aún más aterrador que el primero. Allí vio un fuego inmenso que ardía y quemaba, abriéndose hasta el abismo lleno de enormes columnas de fuego. Su inmensidad estaba más allá de su comprensión. Él dijo, «Qué aterrador es este lugar, qué horrible es mirarlo». Uriel, el santo ángel, respondió, «Enoc, ¿por qué estás tan asustado?» Enoc respondió, «Por este lugar temible y la visión de un dolor tan intenso». Uriel le dijo, «Esta es la prisión de los ángeles, donde estarán retenidos para siempre». Entonces llevaron a Enoc a otro lugar, y Uriel le mostró una montaña grande y alta en el oeste, hecha de roca sólida. Dentro había 4 lugares huecos, profundos, anchos e increíblemente lisos. Eran oscuros y aterradores de ver. Rafael, uno de los santos ángeles que estaba con él, explicó, «Estos lugares huecos han sido creados para los espíritus de los muertos, para que todas las almas de los hijos de los hombres puedan reunirse aquí. Estos lugares los retendrán hasta el día de su juicio, cuando llegue el tiempo señalado para ellos». Enoc vio los espíritus de los hijos de los hombres que habían muerto, y sus voces se elevaron al cielo, clamando por justicia. Le preguntó a Rafael, «¿De quién es este espíritu que clama tan desesperadamente?» Rafael respondió, «Este es el espíritu de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Su voz clama por venganza hasta que los descendientes de Caín sean destruidos de la faz de la tierra». Luego Enoc preguntó sobre los distintos lugares huecos. «¿Por qué están separados?» Rafael respondió, «Estas 3 divisiones se han hecho para separar los espíritus de los justos de los pecadores. En uno de estos lugares hay un manantial luminoso de agua para los justos. Otro ha sido reservado para los pecadores que murieron sin enfrentar juicio durante su vida. Aquí, sus espíritus serán retenidos en gran dolor hasta el día del juicio, cuando enfrentarán su castigo y tormento. Allí estarán atados para siempre, y sus espíritus no conocerán la paz. Una tercera división ha sido hecha para aquellos que claman por venganza, cuyas vidas fueron truncadas por los malvados, y otro es para los espíritus de los hombres que fueron pecadores, completamente corruptos en sus transgresiones. Permanecerán juntos en tormento, pero no serán destruidos en el día del juicio, ni se levantarán jamás. Entonces Enoc bendijo al Señor de gloria y dijo, «Bendito sea el Señor de la justicia, que reina por siempre».
Luego viajó a un lugar al oeste de los confines de la tierra. Allí contempló una llama interminable que nunca cesaba su ardiente camino, ni de día ni de noche, continuando su curso incansable sin un momento de descanso. Curioso, preguntó, ¿qué es este fuego implacable? Raguel, uno de los ángeles santos que lo acompañaban, respondió, este es el fuego occidental que ves que persigue incansablemente todas las luces celestiales del cielo. Enoc viajó más lejos a otro lugar en la tierra y le mostraron una cadena de montañas ardientes que quemaban sin cesar, tanto de día como de noche. Pasando más allá, vio 7 grandes montañas, cada una única y espléndida. 3 se elevaban majestuosas en el este, una encima de la otra, y 3 en el sur, apiladas de manera similar, con desfiladeros escarpados y separados entre ellas. La 7ª montaña se alzaba en medio de ellas, elevándose sobre las demás como un trono, rodeada de árboles aromáticos. Entre estos árboles había uno que Enoc nunca había encontrado antes. Su fragancia era incomparable, y sus hojas, flores y madera nunca se marchitaban. Su fruto era tan hermoso como los dátiles. Enoc admiró la belleza del árbol y su fragancia deliciosa, observando la hermosura de sus hojas y flores. Michael, el reverenciado líder de los ángeles santos, respondió al asombro de Enoc. Michael le preguntó a Enoc, ¿por qué tienes tanta curiosidad sobre la fragancia del árbol y por qué buscas la verdad acerca de él? Enoc respondió, deseo entender todo, especialmente sobre este árbol extraordinario. Miguel explicó, esta montaña imponente que ves, cuya cima se asemeja al trono de Dios, es de hecho su trono. Un día, el Santo Grande, el Señor de la Gloria, el Rey Eterno, descenderá a la tierra hasta que llegue el gran juicio. Ningún mortal puede tocar este árbol fragante. En ese momento, cuando se imparta la justicia divina y todo llegue a su estado final, el árbol será entregado a los justos y santos. Su fruto alimentará a los escogidos y el árbol será trasplantado al lugar sagrado, el templo eterno del Señor. Entonces experimentarán gozo y felicidad y entrarán en el lugar sagrado. Su fragancia enriquecerá su ser y vivirán vidas largas y plenas, libres de tristeza, enfermedad, tormento o desastre, tal como hicieron sus antepasados. Enoc entonces alabó al Dios de gloria, el Rey Eterno, quien había preparado tales bendiciones para los justos y prometido otorgarlas. Enoc viajó al corazón de la tierra y descubrió un lugar bendito con árboles que florecen eternamente. Allí vio una montaña sagrada con un arroyo que fluía hacia el este en dirección al sur. Al este notó otra montaña, más alta que la primera, separada por un cañón profundo y estrecho, con un arroyo que corría debajo de él. Hacia el oeste había una montaña más baja, separada por un barranco seco y profundo, con otro barranco similar en los extremos de las 3 montañas. Todos estos barrancos eran estrechos y profundos, tallados en roca sólida y desprovistos de árboles. Enoc se maravilló de las rocas y los barrancos. Asombrado por su apariencia formidable, se preguntó en voz alta, ¿cuál es el propósito de esta tierra bendita, llena de árboles, y el valle maldito en medio? Uriel explicó, este valle maldito está reservado para los condenados eternamente. Es el lugar de reunión para aquellos que han pronunciado blasfemias contra el Señor y su gloria. Aquí, los malditos enfrentarán su juicio. En los últimos tiempos, los justos presenciarán esta escena de juicio divino, y los misericordiosos bendecirán al Señor de gloria, el Rey Eterno. En el día del juicio, lo alabarán por su misericordia, que determinó su destino. Enoc luego alabó al Señor de la gloria, celebrando su majestad divina y gracia. Enoc viajó hacia el este, hacia el corazón de un desierto montañoso, y descubrió un yermo desolado, rebosante de árboles y plantas. El agua fluyó abundantemente desde arriba, corriendo hacia el noroeste y creando nubes y rocío que se extendieron en todas las direcciones. Continuando hacia el este, Enoc llegó a otro lugar desértico. Allí vio árboles aromáticos que emitían los dulces aromas del incienso y la mirra, similares a los almendros. Más al este,
Enoc llegó a un valle lleno de agua. En este valle se encontraba un árbol con una fragancia similar al lentisco. A lo largo de los lados del valle vio árboles de canela fragante y siguió avanzando hacia el este. Enoc descubrió nuevas montañas donde encontró arboledas de árboles que producían un néctar conocido como cerara y gálbano. Más allá de estas montañas, vio otra cadena hacia el este cubierta de árboles de aloe, llenos de estacte, y que se parecían a los almendros. Al arder, el aroma de estos árboles superaba cualquier otra fragancia. Mirando hacia el norte sobre las montañas, Enoc vio 7 picos abundantes en precioso nardo, árboles fragantes, canela y pimienta. Atravesó los picos de estas montañas, viajó hacia el este más allá del mar Eritreo y continuó mucho más allá, pasando por encima del ángel Sotiel. Llegó al jardín de la rectitud y observó muchos árboles grandes con una fragancia hermosa, incluyendo el árbol de la sabiduría, el cual otorga un conocimiento profundo a aquellos que lo consumen. Este árbol era tan alto como un abeto, con hojas similares a las del algarrobo y frutos que recordaban a racimos de uvas, exhalando una fragancia que se extendía a lo lejos. Enoc se maravilló de la belleza y el encanto del árbol. Rafael, el santo ángel que lo acompañaba, explicó: «Este es el árbol de la sabiduría. Tu anciano padre y madre, antes que tú, comieron de él y adquirieron sabiduría. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez, lo que llevó a su expulsión del jardín». Enoc viajó a los confines de la tierra y se encontró con una variedad de majestuosas bestias, cada una única en forma. También observó aves, cada una distinta en apariencia, belleza y canto. Al este de estas criaturas, vio donde los cielos tocan la tierra y las puertas de los cielos se abren de par en par. Presenció cómo las estrellas emergen de estos portales, contando y registrando la salida de cada estrella, anotando sus nombres, trayectorias, posiciones, tiempos y meses, tal como le mostró Uriel, el ángel santo que lo acompañaba. Uriel reveló y documentó todo para Enoc, incluyendo los nombres de las estrellas, sus leyes y sus agrupaciones. Enoc luego viajó hacia el norte hasta el borde de la tierra, donde vio una vista magnífica en los confines del mundo. Observó 3 portales en el cielo, por donde emergen los vientos del norte trayendo frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Cuando los vientos soplan desde uno de estos portales, son suaves y beneficiosos. Sin embargo, cuando los otros 2 portales liberan sus vientos, vienen con dureza y sufrimiento, creando condiciones tumultuosas en la tierra. Al mover hacia el oeste, hasta los confines de la tierra, Enoc vio 3 portales celestiales más, idénticos a los que había visto en el este con el mismo número de aperturas. Enoc viajó al sur hasta los extremos de la tierra y encontró 3 portales celestiales abiertos allí, de los cuales emergen rocío, lluvia y viento. Regresando al este, vio 3 portales orientales del cielo abiertos, junto con portales más pequeños sobre ellos. A través de estos portales más pequeños, las estrellas atraviesan sus caminos hacia el oeste, siguiendo sus rutas designadas. Cada vez que Enoc observaba estas maravillas, alababa al Señor de la Gloria, celebrando sus magníficas creaciones y la grandeza de su obra. Bendecía al Señor por demostrar su poder a ángeles, espíritus y humanidad, para que todos pudieran admirar y honrar sus poderosos actos y su eterna artesanía. Enoc pronunció sus palabras de bendición a los elegidos y justos, aquellos que resistirán las pruebas de los últimos días, cuando los malvados y los impíos serán eliminados. Vio una visión del Santo en los cielos, revelada a él por los ángeles. De ellos, escuchó y comprendió todo lo que vio. Pero este mensaje no está destinado a su generación, sino a una futura que aún está por venir. Respecto a los elegidos, Enoc profetizó: el Santo Grande surgirá de su morada, y el Dios Eterno pondrá pie sobre la tierra en el monte Sinaí. Aparecerá desde su campamento divino y revelará su poderosa fuerza desde el más alto cielo. Todos serán presa del terror, los vigilantes temblarán y un temor profundo invadirá la tierra. Las altas montañas se sacudirán, los altos cerros se aplanarán y se derretirán como cera ante el fuego. La tierra se desgarrará y todo lo que está sobre ella perecerá, con un juicio final sobre toda la humanidad. Sin embargo,
Él concederá paz a los justos, protegerá a los elegidos y les mostrará misericordia. Ellos pertenecerán a Dios, prosperarán y serán bendecidos. Él los apoyará, iluminará y hará las paces con ellos. He aquí, Él vendrá con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, para destruir a los impíos, para condenar a toda carne de las malas acciones que han cometido y todas las palabras duras habladas contra Él. Observa todo lo que sucede en los cielos, cómo los cuerpos celestes mantienen sus órbitas y cómo cada luminaria se levanta y se pone precisamente según su estación, sin desviarse nunca de su camino designado. Observa la tierra y presta atención a sus patrones constantes desde el principio hasta el fin. Nada cambia. Todas las obras de Dios son evidentes. Observa cómo el verano y el invierno llenan la tierra de agua, nubes, rocío y lluvia. En invierno, fíjate en cómo los árboles parecen marchitarse y perder sus hojas, excepto por 14 árboles que retienen su follaje durante 2 o 3 años, hasta que aparecen nuevas hojas. Durante el verano, observa cómo el sol se mantiene directamente sobre ti, causando un calor intenso. Buscas sombra de sus rayos abrasadores y la tierra se vuelve demasiado caliente para caminar sobre ella. Mira cómo los árboles se ponen verdes y dan fruto. Comprende y reconoce las obras de Dios, quien ha hecho todo así. Todas sus creaciones funcionan de la misma manera año tras año, cumpliendo sus tareas como Él ha decretado, y sus roles permanecen inalterados. De manera similar, el mar y los ríos siguen sus mandatos divinos sin alterar sus funciones, pero no has sido constante ni has seguido los mandamientos del Señor. Te has apartado y has pronunciado palabras duras y orgullosas contra su grandeza. Por lo tanto, tus días serán malditos y los años de tu vida se consumirán en condenación eterna y no habrá misericordia para ti. En esos días, sus nombres se convertirán en una maldición eterna entre los justos, y aquellos que maldigan lo harán en su nombre. Los pecadores y los impíos invocarán maldiciones por causa de ustedes. Para ustedes, los impíos, habrá una maldición. Los justos se regocijarán, encontrando perdón, misericordia, paz y salvación. Recibirán una luz brillante, pero los pecadores no encontrarán salvación. Solo una maldición recaerá sobre ellos. Para los elegidos habrá luz, gozo y paz, y heredarán la tierra. La sabiduría les será otorgada a los elegidos. Vivirán sin pecar nuevamente, libres de impiedad y orgullo. Aquellos que son sabios serán humildes. Nunca volverán a transgredir. No enfrentarán la ira o el enojo divino. Sus días se cumplirán en paz. Sus vidas estarán llenas de gozo eterno y paz durante todos sus días. Enoc, hijo de Yered, nieto de Mahalalel y descendiente de Adán, compartió la segunda visión que recibió, una visión de sabiduría. Esta visión marcó el comienzo de las palabras proféticas de Enoc, que compartió con la gente de la tierra. Escuchen, todos ustedes que han vivido antes y aquellos que vendrán después, los mensajes del Santo, pronunciados ante el Señor de los Espíritus. Aunque podría parecer apropiado revelar estas verdades solo a los antiguos, esta sabiduría no podía ocultarse de los que viven ahora, ni de las generaciones futuras. Hasta este momento, tales conocimientos nunca habían sido otorgados a nadie por el Señor de los Espíritus, quien concedió a Enoc el don de la vida eterna. Enoc había recibido 3 grandes parábolas, las cuales ahora impartía a las personas en la tierra. Llegará un tiempo en que los justos se reunirán y los pecadores enfrentarán juicio por sus obras, serán expulsados de la tierra. Cuando el justo, cuyas acciones están perfectamente alineadas con el Señor de los Espíritus, se revele a los justos, una luz brillante irradiará sobre aquellos escogidos por Dios. Pero ¿dónde se esconderán los pecadores? ¿Dónde encontrarán descanso aquellos que negaron al Señor? Habría sido mejor para ellos no haber nacido, cuando los secretos de los justos sean revelados y los malvados sean juzgados. Los poderosos y exaltados de la tierra perderán su estatus. No podrán estar ante los santos, porque el Señor de los Espíritus iluminará los rostros de los justos y los elegidos. Los poderosos gobernantes perecerán y serán entregados a los justos y santos. A partir de ese momento, ya no podrán buscar misericordia del Señor de los Espíritus, porque sus vidas habrán terminado. En aquellos días los niños santos y elegidos descenderán del cielo
y se unirán con los hijos de los hombres. Enoc recibió escritos sagrados llenos de fervor, juicio y tristeza. Sin embargo, no se concederá misericordia a los malvados, declara el Señor de los Espíritus. Un día, un torbellino se llevó a Enoc de la tierra y lo colocó al borde de los cielos. Allí contempló las moradas de los santos y los lugares de descanso de los justos. Vio cómo oraban e intercedían por la humanidad, con la justicia fluyendo como un río interminable y la misericordia descendiendo como un suave rocío sobre la tierra. Este estado de justicia y misericordia perdurará para siempre. En ese lugar sagrado, Enoc vio al elegido, la encarnación de la rectitud y la fe, cuya morada estaba bajo la protección del Señor de los Espíritus. Su reinado estaría marcado por la justicia, y el número de justos que se encontraban ante él sería incontable, perdurando para siempre. Estas personas justas brillarían como luces resplandecientes, sus bocas llenas de bendiciones y sus labios siempre alabando el nombre del Señor de los Espíritus. La justicia nunca se desvanecería de su presencia. Enoc anhelaba habitar en este lugar. Su espíritu suspiraba por este reino divino. Siempre había sido su destino, establecido por el Señor de los Espíritus. Durante ese tiempo, Enoc alabó y exaltó el nombre del Señor de los Espíritus, reconociendo su propia bendición y gloria como resultado de la voluntad divina. Durante mucho tiempo, los ojos de Enoc estuvieron fijos en ese lugar sagrado, y bendijo y alabó a Dios, declarando: bendito sea Él, y que sea bendecido desde el principio hasta el fin de los tiempos. No hay fin delante de Él, porque conoce todas las cosas desde antes de la creación y a lo largo de cada generación. Los seres eternos que nunca duermen estaban ante su gloria y continuamente cantaban sus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor de los Espíritus, que llena la tierra con espíritus. Enoc vio a estos seres eternos siempre despiertos, siempre bendiciendo y diciendo: bendito seas tú, y bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Mientras Enoc contemplaba esta visión, su rostro cambió, abrumado por su resplandor, y ya no podía soportar el espectáculo. Después de esto, Enoc vio una multitud innumerable, miles sobre miles y 10.000 veces 10.000, de pie ante el Señor de los Espíritus. Alrededor del Señor, en los 4 lados, había 4 presencias distintas, diferentes de los seres eternos que Enoc había visto antes. Un ángel que lo acompañaba le reveló sus nombres y le mostró todas las verdades ocultas. Las voces de estas 4 presencias resonaron en alabanzas ante el Señor de la gloria. La primera voz alabó al Señor de los Espíritus eternamente. La segunda voz bendijo al elegido y a los escogidos que confían en el Señor de los Espíritus. La tercera voz oró e intercedió por las personas en la tierra, suplicando en el nombre del Señor de los Espíritus. La cuarta voz se mantuvo firme contra los satanases, impidiendo que acusaran a las personas de la tierra ante el Señor de los Espíritus. Entonces, Enoc preguntó al ángel de la paz, quien le había mostrado todas estas cosas ocultas: ¿quiénes son estas 4 presencias cuyas palabras he oído y registrado? El ángel respondió: el primero es Miguel, el compasivo y paciente. El segundo es Rafael, quien supervisa todas las enfermedades y heridas de la humanidad. El tercero es Gabriel, quien está a cargo de todos los poderes. El cuarto es Fanuel, quien supervisa el arrepentimiento y la esperanza de aquellos que heredarán la vida eterna. Estos son los 4 ángeles del Señor de los Espíritus y las voces que escuchaste en esos días. Luego, Enoc vio todos los secretos de los cielos, cómo está organizado el reino y cómo se miden las acciones de las personas. Observó las moradas de los elegidos y los santos y fue testigo de cómo los pecadores eran expulsados de estos lugares sagrados por negar el nombre del Señor de los Espíritus. Fueron arrastrados, incapaces de quedarse debido al castigo que vino del Señor de los Espíritus. Enoc también vio los secretos del relámpago y el trueno, la división de los vientos mientras soplan sobre la tierra y los misterios de las nubes y el rocío. Observó sus orígenes y cómo saturan la tierra seca. Vio las cámaras donde se dividen los vientos, incluidas las cámaras de granizo, niebla y nubes que han flotado sobre la tierra desde que comenzó el mundo. Observó las cámaras del sol y la luna
siguiendo sus rutas y sus gloriosos regresos. Vio cómo uno es superior al otro y sus majestuosas órbitas, notando que nunca se desvían de sus caminos, ni añaden ni restan a sus trayectorias, y permanecen fieles a su juramento celestial. El sol sigue su camino según el mandato del Señor de los Espíritus, cuyo nombre es poderoso para siempre. Enoc también vio los caminos ocultos y visibles de la luna, que completa su recorrido día y noche. Tanto el sol como la luna, colocados uno frente al otro ante el Señor de los Espíritus, dan gracias y alaban sin descanso. Su mera existencia es un testimonio de su gratitud. El sol trae bendiciones o maldiciones, mientras que el camino de la luna trae luz a los justos y oscuridad a los pecadores, según lo decretado por el Señor, quien separó la luz de la oscuridad. Él divide los espíritus de los hombres, fortalece los espíritus de los justos y juzga a todos con su justicia. Ningún ángel o poder puede obstaculizar este orden divino. Todos son juzgados ante él. La sabiduría, que al principio no pudo encontrar un lugar de morada, finalmente se le dio un hogar en los cielos. Cuando la sabiduría intentó residir entre la humanidad, no encontró un lugar adecuado y regresó a su reino celestial, tomando su asiento entre los ángeles. Mientras tanto, la injusticia emergió de sus cámaras, buscando pero fracasando en encontrar un lugar entre los justos. En cambio, la injusticia se estableció entre los que estaban perdidos, como lluvia en un desierto o rocío en tierra reseca. Enoc presenció una visión impresionante, innumerables destellos de relámpagos y estrellas de los cielos, todas llamadas por sus nombres, respondiendo al Señor de los Espíritus. Observó cómo estos cuerpos celestes eran pesados en una balanza justa según su luz, y cómo sus distancias, apariencias y revoluciones eran meticulosamente medidas. Sus movimientos, sincronizados con el número de ángeles, demostraban su fiel coordinación. Curioso sobre estos fenómenos celestiales, Enoc preguntó al ángel que lo acompañaba: ¿qué son estos? El ángel respondió: el Señor de los Espíritus te ha mostrado su significado simbólico. Estos son los nombres de los santos que habitan en la tierra y permanecen firmes en su fe en el Señor de los Espíritus para siempre. Enoc vio otro espectáculo notable relacionado con los relámpagos. Algunas estrellas se transformaron en relámpagos y permanecieron en esta nueva forma de manera permanente, incapaces de volver a su estado original. Enoc comenzó a relatar la segunda parábola, dirigiéndose a aquellos que rechazan las moradas sagradas de los santos y del Señor de los Espíritus. Tales individuos nunca ascenderán al cielo, ni encontrarán paz en la tierra. Este es su destino. Aquellos que han negado el nombre del Señor de los Espíritus están reservados para un día de gran sufrimiento y tribulación. En ese día, el elegido se sentará en el trono de gloria y juzgará sus actos. Sus lugares de descanso serán incontables y sus almas encontrarán fortaleza al presenciar a los elegidos y a aquellos que han invocado el glorioso nombre del Señor. Entonces, el elegido morará entre ellos. Los cielos se transformarán en un reino de bendición y luz eterna, y la tierra será convertida en un lugar de bendición. Los elegidos la habitarán, mientras que los pecadores y malhechores serán excluidos de entrar. Los justos recibirán paz y habitarán en la presencia del Señor, pero para los pecadores les espera el juicio. Serán erradicados de la tierra. En la visión de Enoc, vio una figura con una cabeza de días, cuyo cabello era blanco como la lana. Junto a esta figura había otro ser, con un rostro semejante al de un hombre, irradiando gracia similar a la de los santos ángeles. Enoc le preguntó al ángel que lo guiaba sobre este hijo del hombre quién era, de dónde venía y por qué acompañaba a la cabeza de los días. El ángel explicó: este es el hijo del hombre que encarna la rectitud, posee rectitud, revela tesoros ocultos y ha sido elegido por el Señor de los Espíritus. Su lugar de honor ante el Señor de los Espíritus es eterno y justo. Este hijo del hombre derribará a los reyes y a los poderosos de sus tronos, quebrantará el poder de los fuertes y destruirá a los malvados. Aquellos que no alaben ni reconozcan el origen de su poder serán derribados. Sus rostros estarán llenos de vergüenza y habitarán en la oscuridad y la descomposición sin esperanza de redención, porque no honraron el nombre del Señor de los Espíritus. Estos son los que juzgan las estrellas del cielo,
se rebelan contra el Altísimo y pisotean la tierra con sus actos impíos. Su poder se basa en su riqueza, su fe descansa en los dioses que han creado con sus propias manos y niegan el nombre del Señor de los espíritus. También persiguen a las congregaciones y a los fieles que confían en el nombre del Señor. En esos días, las oraciones de los justos y los clamores de la sangre inocente derramada sobre la tierra se elevarán ante el Señor de los espíritus. Los santos que habitan en los cielos unirán sus voces en un poderoso coro de súplica, oración, alabanza y gratitud, buscando que la sangre de los justos y sus oraciones no sean en vano. Rogarán para que se haga justicia y para que los justos sean librados del sufrimiento eterno. Enoc vio al anciano de días tomar su lugar en el trono de gloria, donde se abrieron los libros de los vivos ante él. Toda la hueste celestial y sus consejeros estaban en su presencia. Los corazones de los santos se llenaron de alegría, porque el número de los justos había sido cumplido, sus oraciones escuchadas y su sangre considerada ante el Señor de los espíritus. En esa visión, Enoc contempló una fuente interminable de rectitud, rodeada de muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos venían a beber de estas fuentes y se llenaban de sabiduría. Encontraron sus hogares entre los justos, los santos y los elegidos. En ese momento, el Hijo del Hombre fue nombrado en presencia del Señor de los espíritus y ante el Anciano de días. Incluso antes de que el sol y los signos celestiales fueran creados, y antes de que las estrellas del cielo se formaran, su nombre fue establecido ante el Señor de los espíritus. Él servirá como apoyo para los justos, guiándolos para que se mantengan firmes y no caigan. Será un faro de luz para los gentiles y una fuente de esperanza para los afligidos. Todos los que habitan en la tierra se inclinarán ante él, alabando y bendiciendo al Señor de los espíritus. Este Hijo del Hombre ha sido elegido y oculto antes de la creación del mundo, y así permanecerá para siempre. La sabiduría del Señor de los espíritus lo ha revelado a los santos y justos, pues Él ha preservado su destino. Han despreciado este mundo de injusticia y sus caminos en el nombre del Señor de los espíritus. A través de su nombre son salvados según la voluntad divina para sus vidas. La sabiduría fluirá como agua y su gloria nunca se desvanecerá. Él es poderoso en todos los secretos de la rectitud y la injusticia desaparecerá como una sombra sin poder duradero. El elegido permanece eternamente ante el Señor de los espíritus. Su gloria es eterna y su fuerza perdura a través de todas las generaciones. En él reside el espíritu de sabiduría, discernimiento, comprensión y fortaleza, así como el espíritu de aquellos que han dormido en justicia. Él juzgará los asuntos ocultos y ninguna mentira se dirá ante él, porque él es el elegido ante el Señor de los espíritus, seleccionado por la voluntad divina. En esos días ocurrirá una transformación para los santos y los elegidos. La luz de los días brillará sobre ellos, y la gloria y el honor serán suyos en el día en que el mal se haya acumulado contra los pecadores. Los justos triunfarán en el nombre del Señor de los espíritus, y otros serán testigos de esto, llevándolos al arrepentimiento y a renunciar a sus pecados. Aunque estos otros no obtendrán honor a través del nombre del Señor de los espíritus, serán salvados por su nombre. El Señor de los espíritus les mostrará gran compasión, porque su compasión no tiene límites. Su juicio será justo, y en su gloriosa presencia la injusticia no perdurará. Los que no se arrepientan perecerán ante él. De este punto en adelante, el Señor de los espíritus declara que no mostrará misericordia hacia ellos. En esos días, la tierra devolverá todo lo que se le ha dado. El Sheol liberará todo lo que ha tomado, y el infierno pagará lo que debe. Durante ese tiempo, el elegido se levantará y escogerá a los justos y santos de entre ellos. El momento de su salvación está cerca. El elegido entonces tomará su lugar en el trono del Señor de los espíritus, y sus palabras revelarán todos los profundos secretos de sabiduría y guía, porque el Señor de los espíritus le ha otorgado estas verdades y lo ha exaltado. En esos días, incluso las montañas danzarán de alegría como carneros,
y las colinas saltarán como corderos bañados en leche. Los rostros de todos los ángeles celestiales brillarán con una alegría incontenible. La tierra estallará de júbilo, y los justos hallarán su hogar en ella, mientras que los elegidos caminarán libremente sobre su superficie. Después de esos días en el lugar donde se habían visto las visiones de cosas ocultas, después de ser llevados por un torbellino hacia el oeste, se revelaron los tesoros secretos del cielo. Una montaña de hierro, una montaña de cobre, una montaña de plata, una montaña de oro, una montaña de metal blando y una montaña de plomo. Enoc le preguntó al ángel que lo acompañaba: ¿qué son estas cosas que he visto en secreto? El ángel respondió: estas cosas que has visto están destinadas a servir al reinado de su ungido, para que él pueda ejercer gran poder y fuerza sobre la tierra. El ángel de la paz entonces dijo: espera un momento, y se te mostrarán todas las cosas ocultas que rodean al Señor de los Espíritus. La montaña vista, la montaña de hierro, la montaña de cobre, la montaña de plata, la montaña de oro, la montaña de metal blando y la montaña de plomo se volverán tan frágiles como la cera ante el fuego y tan maleables como el agua al derramarse. Perderán toda su fuerza en presencia del elegido. Sucederá en esos días que nadie encontrará salvación a través del oro o la plata y nadie escapará. Todos estarán impotentes. No habrá hierro para la batalla, ni armadura para proteger. El bronce será inútil, el estaño no tendrá valor, y el plomo será rechazado. Todas estas cosas desaparecerán y serán destruidas de la superficie de la tierra cuando el elegido aparezca ante el Señor de los Espíritus. Se vio un profundo valle abierto, donde todos los que viven en la tierra, el mar y las islas traerían regalos, tributos y muestras de homenaje. Sin embargo, este valle nunca se llenaría. Sus manos están manchadas con actos sin ley, y los pecadores consumen y oprimen a todos los que dominan injustamente. Sin embargo, enfrentarán la destrucción ante el Señor de los Espíritus, serán desterrados de su tierra y perecerán para siempre. Todos los ángeles del castigo fueron vistos allí preparando las herramientas de Satanás. Enoc preguntó al ángel de la paz que lo acompañaba: ¿para quién se están preparando estos instrumentos? El ángel respondió: estos están preparados para los reyes y los poderosos de la tierra, para que sean completamente destruidos. Después, el justo y elegido revelará la casa de su congregación, y ya no serán obstaculizados en el nombre del Señor de los Espíritus. Las montañas ya no permanecerán firmes ante su justicia, sino que las colinas fluirán como fuentes de agua y los justos encontrarán descanso del tormento de los pecadores. Enoc miró y se volvió hacia otra parte de la tierra, donde vio un vasto valle envuelto en fuego ardiente. Fue testigo de cómo los reyes y los poderosos eran arrastrados y arrojados a este abismo profundo de fuego. Los ojos de Enoc contemplaron la preparación de inmensas cadenas de hierro más pesadas de lo imaginable que se estaban haciendo para estas personas. Enoc preguntó al ángel de paz que lo acompañaba: ¿para quiénes se están preparando estas cadenas? El ángel respondió: estas cadenas son para las huestes de Azazel. Serán utilizadas para arrojarlos al abismo de condenación total. Sus mandíbulas serán cubiertas con piedras ásperas, tal como el Señor de los Espíritus lo ha ordenado. En ese gran día, Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel los capturarán y los arrojarán al horno ardiente. Esta será la venganza del Señor de los Espíritus por su injusticia, por haberse entregado a Satanás y desviar a quienes viven en la tierra. En aquellos días, el Señor de los Espíritus enviará castigo. Abrirá todas las cámaras de agua sobre los cielos y las fuentes debajo de la tierra. Las aguas sobre los cielos, que representan lo masculino, se unirán con las aguas debajo de la tierra, que representan lo femenino. Juntas, destruirán a todos los que habitan en la tierra y a aquellos que viven en los confines de los cielos. Cuando reconozcan el mal que han hecho en la tierra, perecerán por estas aguas. Después, el anciano de días expresó su pesar diciendo: he destruido en vano a todos los que habitan en la tierra,
Juró por su gran nombre: a partir de ahora no haré esto de nuevo. Pondré un signo en los cielos como prueba de buena voluntad entre mí y ellos para siempre. Mientras los cielos estén sobre la tierra, este es mi mandato. Cuando llegue el momento de tomarlos de la mano de los ángeles durante el día de tribulación y dolor, mi castigo y mi ira estarán sobre ellos, declara el Señor de los Espíritus. Poderosos reyes de la tierra, ustedes presenciarán a mi elegido sentado en el trono de gloria, juzgando a Azazel, sus asociados y todos sus ejércitos en el nombre del Señor de los Espíritus. Enoc vio las huestes de los ángeles del castigo armados con azotes y cadenas de hierro y bronce. Le preguntó al ángel de la paz: ¿a dónde van aquellos que llevan los azotes? El ángel respondió: van hacia los elegidos y amados para arrojarlos al abismo del valle. En este valle, los elegidos y amados se congregarán. Sus vidas llegarán a su fin y sus días de extravío cesarán. En esos días los ángeles regresarán y se moverán hacia el este, hacia los partos y los medos. Provocarán disturbios entre los reyes, levantándolos de sus tronos. Estos reyes saldrán como leones de sus guaridas y lobos entre sus rebaños, pisoteando la tierra de los elegidos. Pero la ciudad de los justos obstaculizará su avance. Lucharán entre sí, y sus manos derechas se volverán unas contra otras. Los hombres ya no reconocerán a sus hermanos ni los hijos a sus padres y madres, lo que llevará a una matanza con innumerables cadáveres y un castigo que no será en vano. En esos días, el Sheol abrirá sus fauces tragándolos y su destrucción será completa. El Sheol consumirá a los pecadores en presencia de los elegidos. Y sucedió después de esto que Enoc vio otro conjunto de carros, con hombres montados en ellos viajando en los vientos desde el este, el oeste y el sur. El ruido de sus carros era atronador. Cuando ocurrió este tumulto, los santos en el cielo lo notaron, haciendo que los pilares de la tierra se movieran de sus lugares. El sonido resonó de un extremo de los cielos al otro en un solo día. Todos los seres caerán y adorarán al Señor de los Espíritus. Esto marca el final de la segunda parábola. Y Enoc comenzó a hablar la tercera parábola concerniente a los justos y los elegidos. Bienaventurados vosotros, justos y elegidos, porque glorioso será vuestro destino. Los justos se deleitarán en la luz del sol, y los elegidos habitarán en la luz de la vida eterna. Sus días no tendrán fin, y los días de los santos no se podrán contar. Buscarán la luz y encontrarán la rectitud con el Señor de los Espíritus. La paz será de ellos en el nombre del Señor eterno. Y después de esto, se dirá a los santos en el cielo que deben buscar los secretos de la justicia, la herencia de la fe, porque se ha vuelto tan brillante como el sol sobre la tierra, y la oscuridad ha pasado. Habrá una luz que nunca se desvanece y no tendrá fin. La oscuridad será destruida primero y la luz de la rectitud será establecida para siempre ante el Señor de los Espíritus. En esos días se abrieron los ojos de Enoc a los secretos de los relámpagos y las luces y los juicios que ejecutan. Traen bendiciones o maldiciones, según lo quiere el Señor de los Espíritus. Y Enoc vio los secretos del trueno, y cómo cuando ruge en los cielos, su sonido se escucha en la tierra. Fue testigo de los juicios ejecutados, ya sea para bienestar y bendición, o para una maldición, según la palabra del Señor de los Espíritus. Y después de esto, todos los secretos de las luces y los relámpagos fueron revelados a Enoc. Ellos iluminan para bendiciones y cumplimiento. En el año 500, en el séptimo mes, el día 14 del mes en la vida de Enoc, ocurrió un gran terremoto. Los cielos temblaron y los ejércitos del Altísimo, así como los ángeles 1000 miles y 10,000 veces 10,000, fueron profundamente perturbados. El anciano de días tomó su asiento en el trono de su gloria, rodeado por los ángeles y los justos. Un gran temblor se apoderó de Enoc. El miedo lo invadió, su cuerpo se debilitó y cayó sobre su rostro. Michael envió a otro ángel de entre los santos, quien levantó a Enoc.
Cuando Enoc fue levantado, su espíritu regresó, porque no había podido soportar la visión del ejército celestial y la conmoción que sacudía los cielos. ¿Por qué estás tan perturbado por esta visión?, le preguntó Miguel. Hasta hoy el Señor ha extendido su misericordia a aquellos en la tierra, mostrando paciencia y longanimidad, pero llegará un tiempo en el que el poder, el juicio y el castigo que el Señor de los Espíritus ha preparado descenderán sobre aquellos que desafían su ley, los que rechazan la justicia y los que pronuncian su nombre en vano. Ese día ya está preparado, un pacto para los elegidos, pero una terrible inquisición para los malvados. En ese día, su castigo no será retenido, y el juicio será tan severo que las madres perecerán con sus hijos y los padres con sus descendientes. Después, el juicio se llevará a cabo con la justicia y compasión del Señor. Michael continuó. 2 grandes criaturas fueron apartadas ese día. Leviatán, la hembra, fue arrojada a las profundidades de los océanos para habitar cerca de los manantiales de agua. El macho, Behemoth, fue colocado en un desierto llamado Duidain, al este del jardín donde habitan los Elec. Allí fue llevado el antepasado de Enoc, el 7º desde Adán, el primer hombre creado por el Señor de los Espíritus. Curioso, Enoc le pidió a uno de los ángeles que revelara el poder de estas bestias y explicara cómo fueron separadas en un solo día, una arrojada al mar y la otra al seco desierto. «¿Buscas saber lo que está oculto?», respondió el ángel. Otro ángel, guiando a Enoc, comenzó a revelar los misterios del cosmos, explicando el funcionamiento de los cielos, las profundidades de la tierra, los confines del firmamento y los cimientos del mundo. Mostró a Enoc las cámaras de los vientos y cómo están divididas y medidas cada portal correspondiendo a su propio poder. El ángel explicó el movimiento de la luna, las divisiones de las estrellas por nombre y cómo todo en la creación tiene su orden designado. El ángel habló del trueno, revelando los lugares secretos donde descansa, esperando para rugir. El trueno y el relámpago, aunque no son uno, están unidos. Se mueven por el poder del espíritu y nunca se separan. Cuando el relámpago destella, el trueno pronto sigue, y el espíritu controla la pausa entre ellos. El almacén del trueno, dijo, es tan vasto como las arenas, y cada estallido es contenido y liberado por el espíritu para moverse por la tierra. El ángel continuó describiendo el poderoso espíritu del mar, que arrastra las aguas de un lado a otro a lo largo de las montañas con fuerza inquebrantable. También habló de los espíritus de la escarcha, el granizo, la nieve y la niebla, cada uno gobernado por su propio ángel. La nieve, dijo, se eleva como humo y contiene un espíritu propio. Escarcha. La niebla, a diferencia de las otras, habita en su propia cámara gloriosa, tanto en la luz como en la oscuridad, con un ángel que supervisa su curso a lo largo de las estaciones. El rocío también tiene su lugar en los bordes del cielo, conectado a las cámaras de la lluvia. A medida que la lluvia es liberada de su cámara, los ángeles la conducen, uniéndola con las aguas de la tierra. La lluvia es un regalo para nutrir la tierra decretado por el Altísimo, y los ángeles supervisan su medida. Mientras Enoc contemplaba estas maravillas, el ángel de la paz que lo acompañaba dijo, estos 2 grandes monstruos, Leviatán y Behemoth, fueron preparados de acuerdo con la grandeza de Dios. En esos días, Enoc vio que a los ángeles se les daban largas cuerdas con las cuales se elevaron hacia los cielos y volaron hacia el norte. Le preguntó al ángel que estaba con él por qué habían tomado esas cuerdas y se habían marchado. El ángel respondió, han ido a medir. Estas cuerdas medirán la rectitud de los elegidos, fortaleciendo su fe, para que puedan aferrarse siempre al nombre del Señor de los Espíritus. El ángel continuó, los justos habitarán juntos, y estas medidas revelarán todos los misterios, lo que yace bajo la tierra, aquellos perdidos en el desierto, los devorados por las bestias o por los peces del mar. Ellos regresarán, sostenidos por el escogido, porque ninguno será destruido ante el Señor de los Espíritus. Toda la corte celestial recibió un mandato, y con una sola voz alabaron al Santo.
Sus palabras eran sabias, llenas de vida, y bendijeron al Señor de los Espíritus con un resplandor semejante al fuego. El elegido fue colocado en un trono de gloria para juzgar todos los actos de los santos en el cielo, sopesando sus acciones en una balanza divina, mientras levantaba su rostro para juzgar los caminos ocultos y las sendas secretas de los justos. Todo el cielo clamó al unísono, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor de los Espíritus. En ese día, toda la hueste del cielo, desde querubines hasta serafines y los poderosos ángeles de poder, elevarán sus voces en una sola canción de alabanza. Exaltarán al Señor de los Espíritus con fe, sabiduría, paciencia, misericordia, justicia y paz. Bendito es Él, declararán, y que el nombre del Señor de los Espíritus sea alabado por siempre. Todos los seres celestiales que nunca duermen lo bendecirán, al igual que los santos en el jardín de la vida, cada espíritu de luz y toda carne sobre la tierra. Glorificarán y magnificarán su nombre más allá de toda medida, porque la misericordia del Señor de los Espíritus es vasta, y su paciencia perdura. Todas sus obras y todo lo que Él ha creado serán revelados a los justos y a los elegidos en su nombre. El Señor emitió un mandato a los reyes, los poderosos y los exaltados de la tierra, diciendo: abran sus ojos y levanten su fuerza, si son capaces de reconocer al elegido. El Señor de los Espíritus entonces colocó al elegido sobre su trono glorioso, y la justicia fluyó de él. Sus meras palabras derribarían a los pecadores, y todos los injustos serían eliminados de su presencia. En ese día, los reyes, los poderosos y todos los que gobiernan la tierra quedarían asombrados. Mirarían a Él sentado en su trono, donde se juzga la rectitud, y no se puede hablar falsedad ante Él. De repente sentirían un dolor tan intenso como el de una mujer en parto, sufriendo al traer su hijo al mundo. Se mirarían unos a otros con el terror grabado en sus rostros, sus corazones pesados de temor. La desesperación se apoderaría de ellos al ver al Hijo del Hombre sentado en el trono de gloria. Los reyes, los poderosos y todos los que poseen la tierra finalmente lo reconocerán, a Él quien estuvo oculto de su vista, pero que gobernó sobre todo. Bendecirán, glorificarán y alabarán al que fue ocultado, preservado por el Altísimo desde el principio, y revelado solo a los elegidos. En ese momento, los elegidos y los santos se reunirán ante Él, firmes. Los reyes y los poderosos que antes se exaltaban en sus propios ojos, caerán rostro en tierra en adoración, suplicarán misericordia al Hijo del Hombre, poniendo su esperanza en Él. Sin embargo, el Señor de los Espíritus los presionará tan severamente que huirán de su presencia, sus rostros llenos de vergüenza, con la oscuridad intensificándose sobre ellos. Él los entregará a los ángeles de castigo para que se venguen por su opresión a sus elegidos. La caída de ellos será presenciada por los justos y los escogidos, quienes se alegrarán, pues la ira del Señor de los Espíritus descansará sobre los opresores. Su espada estará empapada en su sangre. En ese día, los justos y elegidos serán salvados para nunca más ver las caras de los pecadores y los injustos. El Señor de los Espíritus habitará entre ellos, y compartirán comidas con el Hijo del Hombre, levantándose y descansando en paz por siempre jamás. Los justos y los elegidos se elevarán de la tierra ya sin cargar con penas. Serán vestidos con ropas de gloria, trajes de vida otorgados por el Señor de los Espíritus, que nunca envejecerán ni se desvanecerán. Su gloria perdurará eternamente ante el Señor de los Espíritus. En esos días, los poderosos y los reyes, que una vez gobernaron la tierra, rogarán por misericordia. Entregados en manos de los ángeles del castigo, clamarán por tan solo un pequeño respiro. Anhelarán postrarse y adorar al Señor de los Espíritus para confesar sus pecados ante Él. Ellos lo alabarán y glorificarán, diciendo: bendito es el Señor de los Espíritus, el Señor de los reyes, el Señor de los poderosos, el Señor de los ricos, el Señor de la gloria y el Señor de la sabiduría. Su poder es espléndido y secreto, abarca generación tras generación. Su gloria es eterna y su justicia no puede ser medida. Entonces lamentarán: si tan solo tuviéramos descanso para glorificarlo y agradecerle, para confesar nuestra fe ante su gloria.
Pero ahora no encontramos descanso, lo perseguimos y no conseguimos nada. La luz ha desaparecido de nosotros y habitamos para siempre en la oscuridad. Con profundo arrepentimiento reconocerán: no creímos en Él ni glorificamos su nombre. En su lugar pusimos nuestra esperanza en nuestros reinos y nuestra gloria. Ahora, en nuestro sufrimiento, Él no nos salva. No encontramos paz ni respiro para nuestras confesiones, aunque sus juicios son verdaderos y justos, sin mostrar favoritismo. Se darán cuenta de la futilidad de sus vidas diciendo: vivimos llenos de ganancias injustas, pero ni siquiera eso pudo evitar que fuéramos arrastrados a las cargas del Sheol. La vergüenza y la oscuridad cubrirán sus rostros mientras son expulsados de la presencia del Hijo del Hombre. Su espada permanecerá ante ellos, ahuyentándolos para nunca regresar. Así, el Señor de los Espíritus declara su juicio sobre los poderosos, los reyes, los exaltados y aquellos que gobernaron la tierra. Su destino está sellado ante el Señor de los Espíritus. En ese lugar aparecieron otras formas ocultas a Enoc. Oyó la voz de un ángel diciendo: estos son los ángeles que descendieron a la tierra y revelaron cosas ocultas a la humanidad, llevándolos al pecado. En aquellos días Matusalén tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada, dando a luz a un hijo. Este niño era diferente a cualquiera. Su piel era blanca como la nieve, con un rubor rojo como el florecer de una rosa. Su cabello largo y blanco como la lana caía en suaves ondas, y sus ojos eran radiantes y hermosos. Cuando el bebé abrió sus ojos, la luz que emanó de ellos iluminó toda la casa, llenándola con un resplandor semejante al del sol. En ese momento el niño se levantó en los brazos de la partera, y como si fuera guiado por un poder superior, abrió su boca y pronunció palabras de bendición al Señor de la rectitud. Lamec, el padre del niño, fue presa del terror. Superado por el miedo, huyó de su hogar y fue apresuradamente a ver a su padre. Matusalén clamó: he tenido un hijo extraño, uno diferente a cualquier hombre. Tiene la semejanza de los hijos del Dios del cielo, y su naturaleza es diferente de la nuestra. Sus ojos brillan como los rayos del sol, y su rostro está lleno de gloria. Me parece que no es de mi sangre, sino de los ángeles. Temo que en sus días grandes maravillas se desatarán sobre la tierra. Lamec, temblando, suplicó a su padre: ahora te pido que vayas a Enoc, nuestro antepasado, y busques la verdad de él, porque él habita entre los ángeles, y seguramente sabrá lo que esto significa. Al oír estas palabras, Matusalén se dispuso a encontrar a Enoc, viajando hasta los confines de la tierra donde había oído que Enoc residía. Llamó con voz fuerte, y Enoc, al escucharlo, vino a su encuentro. «He aquí, mi hijo», dijo Enoc. «¿Por qué me has buscado?» Matusalén respondió: «He venido a ti con gran ansiedad. Una visión me ha perturbado, y estoy profundamente inquieto. Mi hijo Lamec ha tenido un hijo, pero este niño no es como ningún otro. Su piel es más blanca que la nieve, y más roja que el florecer de una rosa. Su cabello es más blanco que la lana, y sus ojos brillan con el resplandor del sol». Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa. Se levantó en las manos de la partera y bendijo al Señor del cielo. Lamec, en su miedo, huyó hacia mí, dudando que el niño sea suyo, creyendo que tenía la semejanza de los ángeles del cielo. He venido a ti para conocer la verdad de esto. Enoc escuchó y luego habló con solemnidad: el Señor está a punto de hacer algo nuevo en la tierra. Esto lo he visto en una visión. En los días de mi padre Jared, algunos de los ángeles del cielo transgredieron el mandato del Señor. Pecaron y quebrantaron la ley al tomar esposas humanas. Con ellas tuvieron hijos, cometiendo un gran pecado. Pronto, una gran destrucción arrasará la tierra, un diluvio que durará un año completo, purificando la tierra de sus impurezas. Pero este hijo que ha nacido de ti será salvado. Él y sus 3 hijos sobrevivirán cuando todos los demás hombres perezcan. Gigantes caminarán sobre la tierra, nacidos no del espíritu, sino de la carne, y traerán gran castigo sobre el mundo.
Sin embargo, a través de todo esto, la tierra se purificará de su corrupción. Enoc continuó: Ahora ve y dile a tu hijo Lamec que este niño es realmente suyo, nacido de su carne. Lo llamarás Noé, porque él será dejado para ti, y él y sus hijos serán salvados de la destrucción que vendrá sobre la tierra, por todo el pecado e injusticia que culminará en sus días. La voz de Enoc se volvió más grave mientras advertía: pero incluso después del diluvio, la tierra caerá nuevamente en una maldad más profunda que antes. Sé esto, porque he visto los misterios de los santos, revelados a mí por el Señor. Él me lo ha mostrado, y lo he leído en las tablas celestiales. Las transgresiones continuarán, generación tras generación, hasta que finalmente surja una generación de justicia. Cuando llegue ese día, todo pecado será destruido, y la bondad llenará la tierra. Entonces Enoc se dirigió a Matusalén. Ve ahora, hijo mío, y dile a Lamec que este niño es suyo, y que las palabras que hablo son verdaderas. Cuando Matusalén escuchó las palabras de su padre, regresó a Lamec, contándole todo lo que Enoc había revelado. Lamec llamó a su hijo Noé, porque se predijo que Noé traería consuelo a la tierra después de la gran destrucción. En esos días, Noé contempló la tierra, y su corazón se llenó de pesar. El suelo bajo sus pies se había hundido, y él sabía que la destrucción estaba cerca, inevitable. Con una voz profunda y temblorosa clamó, no una, sino 3 veces: «Escúchame, escúchame, escúchame». Su súplica resonó a través de las tierras desoladas mientras buscaba la sabiduría de su abuelo Enoc, su alma cargada de temor por el silencio. Enoc respondió: «¿Qué ha causado tanta desesperación en la tierra que se estremece tan violentamente? Háblame, Noé, porque temo que esta agitación pueda consumir incluso a mí». Pero cuando Noé comenzó a responder, la tierra tembló bajo él. Una gran convulsión rasgó la tierra y una voz poderosa, reverberante, tronó desde los cielos. Superado por la admiración y el miedo, Noé colapsó, con su rostro presionado contra la tierra. En ese momento, Enoc apareció, de pie y radiante a su lado. Con suave reproche preguntó: «¿Por qué, hijo mío, me has llamado con tal angustia y lágrimas?» Su voz se volvió solemne mientras continuaba: «Un decreto ha sido enviado desde la misma presencia del Señor. Aquellos que habitan en la tierra están marcados para la ruina, porque han descubierto conocimientos prohibidos, han aprendido los secretos ocultos de los ángeles, los caminos violentos de los satanes, y han accedido a poderes que nunca fueron destinados para el hombre. Han dominado la hechicería y la brujería, y han creado imágenes fundidas que maldicen la tierra. Habló de los misterios que habían robado. Han extraído plata del polvo de la tierra, descubierto el origen de los metales blandos y, sin embargo, el plomo y el estaño, a diferencia de los demás, surgen de una fuente profunda dentro de la tierra. Esta fuente está custodiada por un ángel, un ser de inmenso poder y autoridad». Entonces Enoc tomó a Noé de la mano, levantándolo del suelo. «Ahora ve, hijo mío, porque he consultado al Señor de los espíritus sobre este caos que agita la tierra». Su respuesta fue clara: su juicio está decidido y no se retrasará. Debido a las brujerías que han desenterrado y la oscuridad que han abrazado, la tierra y todos los que habitan en ella serán arrasados por la destrucción. Con tono grave, Enoc reveló el destino de aquellos que habían transgredido. Estos pecadores no tienen esperanza de arrepentimiento. Están condenados por la eternidad, porque han desvelado lo que estaba destinado a permanecer oculto. Pero no temas, Noé, porque el Señor de los espíritus sabe que eres puro, no alcanzado por esta corrupción. Eres inocente ante sus ojos. La voz de Enoc se suavizó, llena de tristeza y esperanza. El Señor ha escogido tu nombre para habitar entre los santos. Él te preservará incluso cuando la tierra caiga en ruinas. Y de tu linaje surgirá un legado, una semilla real y justa destinada a gran honor. De tus descendientes brotará una fuente de justicia sin medida y para siempre». Entonces Enoc mostró a Noé los ángeles del castigo, fieros y preparados, listos para desatar los poderes de las aguas profundas debajo de la tierra.
Ellos esperaban para traer juicio y destrucción sobre todos los que caminaban por la tierra. Pero el Señor de los Espíritus los retuvo, ordenando que las aguas se mantuvieran contenidas, porque el tiempo aún no había llegado. Y así, Noé se apartó de la presencia de su abuelo, cargado con el conocimiento de lo que estaba por venir. En los días que siguieron, la palabra de Dios vino a Noé. Era una voz como trueno, pero tierna, con amor. Noé, tu destino ha llegado ante mí, impecable y puro. Eres un hombre de amor y rectitud. Incluso ahora los ángeles están construyendo una gran estructura de madera. Cuando su tarea esté completa, pondré mi mano sobre ella y la bendeciré. De esta nave emergerá la semilla de la vida, y la tierra será renovada. La promesa de Dios era firme. Tus descendientes se establecerán para siempre. Se expandirán por la tierra, no en desolación, sino en abundancia. Serán fecundos y se multiplicarán, y mi bendición descansará sobre ellos generación tras generación. Luego, Dios habló de los ángeles caídos. Aquellos que han traído injusticia sobre la tierra serán arrojados al valle ardiente, el mismo valle que tu abuelo Enoc te mostró una vez. Se encuentra en el oeste, entre las montañas ricas en oro, plata, hierro y los metales blandos de estaño y plomo. Allí ocurrirá un gran trastorno. Las mismas aguas se convulsionarán con fuego. El metal fundido brotará, y de él surgirá un hedor a azufre, uniéndose con las aguas ardientes del valle, donde los ángeles caídos están condenados. Noé vio la visión con claridad, un valle de fuego y arroyos de metal fundido, donde aquellos que desviaron a la humanidad serían castigados por toda la eternidad. Pero las aguas que fluían por el valle también tendrían un extraño doble propósito. Para los reyes y los poderosos, aquellos que aún caminaban por la tierra con orgullo, las aguas traerían sanación a sus cuerpos. Sin embargo, aunque su carne fuera calmada, sus espíritus serían atormentados, porque habían negado al Señor de los Espíritus. Cada día verían su castigo, y aún así se negarían a creer en su nombre. Mientras las llamas consumían sus cuerpos, el tormento de sus espíritus crecería, cambiando para siempre en proporción a su sufrimiento. Ante el Señor de los Espíritus, ninguna palabra quedará sin juicio. Su destino estaba sellado, porque habían seguido los deseos de su carne y negado al Espíritu del Señor. En ese día, las aguas mismas se transformarían. Cuando los ángeles caídos fueran castigados en los torrentes de fuego, las aguas se volverían frías, los manantiales de sanación se tornarían amargos, y aquellos que una vez buscaron refugio en su calor, encontrarían solo hielo. Noé escuchó al arcángel Miguel declarar: «Este juicio sobre los ángeles es un testimonio para los reyes y gobernantes de la tierra. Han buscado estas aguas para sanar sus cuerpos, pero no verán ni creerán que estas mismas aguas un día arderán con un fuego inextinguible, un fuego que los consumirá por la eternidad». En las secuelas del juicio, mi venerado abuelo Enoc, con profunda solemnidad, me otorgó las enseñanzas sagradas inscritas en el libro de los Proverbios. Reunió meticulosamente estos antiguos secretos y me los reveló con reverente cuidado, como si me estuviera ofreciendo una reliquia invaluable de sabiduría divina. En ese día fatídico, Miguel, el arcángel de poder y justicia, se volvió hacia Rafael y habló con una voz cargada de pavor y asombro. El peso del espíritu, la severidad del juicio sobre las verdades ocultas, es casi insoportable, dijo. ¿Quién entre nosotros puede soportar un juicio tan profundo y feroz, un juicio tan consumido que hace que incluso los más firmes se desvanezcan? Con decidida preocupación, Miguel se dirigió a Rafael una vez más. ¿Quién entre los ejércitos celestiales puede permanecer impasible ante la angustia de este decreto? ¿Cómo puede algún corazón quedar indemne ante la severidad del juicio que se ha pronunciado sobre aquellos que han desviado la tierra? Cuando Michael estuvo ante el Señor de los Espíritus, declaró con firme resolución: «No abogaré por ellos ante el Señor, porque la ira del Señor de los Espíritus arde intensamente contra ellos. Han asumido el lugar del Señor, usurpando su autoridad. Por lo tanto,
Todo lo que estaba oculto, todo lo que se les había mantenido en secreto, ahora se revelará, y su destino está sellado para la eternidad. Ni ángel ni hombre compartirá este juicio. Ellos solos cargarán con el peso de su condenación eterna. A raíz de este juicio divino, el terror asirá a los corazones de los ángeles, que temblarán al ver las revelaciones que han mostrado a la humanidad. Serán los heraldos del miedo, sus propios nombres susurrados con temor entre los habitantes de la tierra. He aquí los nombres de estos ángeles, cada uno portador de oscuros secretos y destrucción. El primero, Samhasa. El segundo, Artaquifa. El tercero, Armen. El cuarto, Cocabel. El quinto, Turael. El sexto, Rumjal. El séptimo, Danjal. El octavo, Necael. El noveno, Baraquel. El décimo, Azazel. El undécimo, Armaros. El duodécimo, Patarjal. El decimotercero, Busasehal. El decimocuarto, Hananel. El decimoquinto, Turael. El decimosexto, Simapesiel. El decimoséptimo, Jetrel. El decimoctavo, Tumael. El decimonoveno, Turael. Y el vigésimo, Rumael. Y Azazel una vez más como el principal entre ellos. Estos son los líderes de los ángeles que comandan sobre cientos, cincuentas y decenas. Sus nombres están grabados en la infamia. El primero entre ellos fue Hecon, quien desvió a todos los hijos de Dios, llevándolos a la tierra y guiándolos hacia las tentaciones mortales a través de las hijas de los hombres. El segundo, Azbael, proporcionó a estos seres divinos consejos malvados, guiándolos hacia la impureza al corromperse con carne humana. El tercero, Gadrael, reveló a la humanidad los graves instrumentos de muerte, los golpes y herramientas de destrucción, desde escudos hasta espadas. Desvió a Eva y mostró a la humanidad los instrumentos de guerra y destrucción, perpetuando así el sufrimiento en la tierra. El cuarto, Penimú, impartió el conocimiento de lo amargo y lo dulce, revelando los secretos de la sabiduría que llevaron a la humanidad al pecado a través de la invención de la escritura, un arte que ha causado transgresiones incalculables desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, porque los hombres nunca debieron validar sus acciones con tinta y pergamino. Fueron creados puros y justos, sin ser marcados por el conocimiento destructivo que ahora los consume. El quinto ángel, Casdehar, reveló a la humanidad los golpes malévolos de los espíritus y demonios, incluyendo los ataques fatales a los no nacidos en el vientre, las mordeduras de la serpiente y los daños causados por el calor abrasador. Sus revelaciones provocaron el tormento tanto de los espíritus como de los cuerpos. El sexto, Casbeil, reveló el juramento sagrado que había hecho con los santos, un juramento cuyo poder era tanto formidable como vinculante. Este juramento había sido confiado a Miguel, conteniendo en él la fuerza para mandar e imponer el orden divino. Los secretos de este juramento son poderosos. Fue por medio de este juramento que los cielos fueron establecidos antes de que el mundo fuera creado y la tierra fue fundada sobre las aguas. Hermosos manantiales surgieron de los recovecos secretos de las montañas y los mares fueron establecidos con límites que no se atrevían a transgredir. Los abismos fueron asegurados, el sol y la luna mantuvieron su curso y las estrellas completaron sus ciclos, todo por el poder de este juramento. Los espíritus del agua, los vientos y todos los elementos estaban sujetos por él, y sus caminos fueron preservados de la corrupción. La voz del trueno, la luz del relámpago, las cámaras de granizo y escarcha, y todos los elementos del clima dan gracias y glorifican al Señor de los espíritus eternamente, porque son preservados por este juramento. Un gran gozo llena sus corazones mientras bendicen y alaban el nombre del Hijo del Hombre, quien ha sido revelado y ahora se sienta sobre el trono de gloria. El juicio se le ha otorgado a él, y limpiará la tierra de pecadores, encadenándolos y arrojándolos a su lugar de destrucción. Todas sus acciones desaparecerán de la tierra. Desde este momento en adelante, la corrupción no tendrá lugar. El Hijo del Hombre, habiendo tomado su trono, expulsará todo mal ante su presencia. Su palabra será fuerte y poderosa ante el Señor de los espíritus. Y sucedió que durante su vida terrenal, el nombre de Enoc fue exaltado y elevado a la atención del Hijo del Hombre y del Señor de los espíritus, sobrepasando a todos los que habitaban sobre la tierra. En un grandioso ascenso celestial fue elevado sobre los carros del espíritu
y a medida que su nombre ascendía, fue desvaneciéndose gradualmente de entre ellos. A partir de ese momento, Enoc ya no fue contado entre el reino mortal. En cambio, fue colocado entre los dos grandes vientos, entre el norte y el oeste. Allí, los ángeles midieron meticulosamente el dominio asignado para los elegidos y los justos. En ese espacio sagrado, contempló a los antiguos patriarcas y a los justos, aquellos que desde el amanecer de la creación habían residido en ese elevado reino. Fue después de este evento trascendental que el espíritu de Enoc fue transportado a los cielos, ascendiendo a los reinos divinos. Allí contempló a los santos hijos de Dios caminando sobre senderos de fuego. Sus vestiduras resplandecían de blanco y sus rostros irradiaban con el brillo de la nieve recién caída. Vio dos corrientes de fuego, su luz similar al tono del jacinto, y abrumado por la visión, cayó postrado ante el Señor de los Espíritus. El arcángel Miguel, uno de los arcángeles exaltados, lo tomó de su mano derecha, levantándolo suavemente y guiándolo a través de los misterios divinos. Miguel le reveló los secretos ocultos de la rectitud y las verdades supremas del cosmos. Fue mostrado los secretos de los rincones más lejanos del cielo, las cámaras de las estrellas y los caminos de los luminarias, todos procediendo en orden divino ante los santos. El espíritu de Enoc fue entonces trasladado al cielo de los cielos, donde contempló una magnífica estructura compuesta de sustancias transparentes como el cristal. En este edificio celestial, lenguas de fuego viviente danzaban entre las paredes cristalinas. Él presenció el cinturón que rodeaba esta casa ardiente, adornada con corrientes de fuego viviente que fluían desde los cuatro lados. Serafines, querubines y ofanines, seres celestiales que ni duermen ni descansan, permanecían en guardia vigilante alrededor del trono de la gloria divina. Enoc contempló una innumerable multitud de ángeles, miles y miles, y 10.000 veces 10.000, rodeando la casa divina. Entre ellos estaban Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel y otros santos ángeles del más alto orden, todos moviéndose dentro y fuera de ese lugar sagrado. Desde esa morada celestial surgieron Miguel, Gabriel, Rafael, Fanuel y numerosos ángeles sagrados. Acompañándolos estaba el anciano de días, con su cabeza radiante y pura como la lana, y su vestimenta indescriptible. Abrumado, Enoc se postró sobre su rostro. Todo su cuerpo se debilitó y su espíritu fue transformado. En este estado de éxtasis divino, clamó con una voz poderosa, imbuida con el espíritu de poder, y bendijo, glorificó y exaltó al Señor de los Espíritus. Las bendiciones que emanaron de los labios de Enoc fueron recibidas con gran favor por el anciano de días. El anciano de días, acompañado por Miguel, Gabriel, Rafael, Fanuel y una multitud incontable de ángeles, se acercaron a él. Con una voz llena de reverencia, el ángel le habló. «He aquí al Hijo del Hombre, nacido para la justicia. La justicia lo envuelve, y la justicia del anciano de días nunca se apartará de él». El ángel continuó: «Él te trae un mensaje de paz, una paz que ha emanado desde la creación del mundo y que perdurará para siempre. Camina en sus caminos, porque la rectitud nunca lo abandonará. En tu presencia encontrarás tu morada y tu herencia, y estarás eternamente unido a él. Así, el Hijo del Hombre disfrutará de largos días, y los justos caminarán en paz e integridad en el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos». Enoc continuó desvelando el conocimiento divino que le fue impartido, revelando los profundos secretos de los cuerpos celestiales y sus movimientos. Bajo la guía de Uriel, el santo ángel, a Enoc se le mostraron los mecanismos intrincados de los cielos. Uriel le reveló a Enoc las leyes precisas que gobiernan los cuerpos celestes, ilustrando cómo cada luminar sigue su camino designado de acuerdo a sus órdenes, dominios y estaciones. Estas leyes están establecidas para permanecer en su lugar hasta el amanecer de la nueva creación, que durará por la eternidad. Uriel comenzó: «La primera ley de los luminarios es que el sol sale por los portales del oriente del cielo y se pone en los portales del occidente.
Hay 6 portales por los cuales el Sol asciende y 6 por los que desciende. La Luna sigue caminos similares, saliendo y poniéndose dentro de estos portales, al igual que los líderes de las estrellas y sus encargados. 6 en el este y 6 en el oeste, todos en un orden preciso y armonioso. Además, hay muchas ventanas flanqueando estos portales tanto a la derecha como a la izquierda. El gran luminar, el Sol, emerge primero. Su circunferencia refleja la vastedad del cielo y está ardiendo con fuego radiante y cálido. Conducido por el viento, su carro asciende y al ponerse el sol, regresa por los reinos del norte para llegar a los portales del este, avanzando hacia su entrada designada e iluminando los cielos. En el primer mes, el sol se eleva a través del cuarto de los 6 portales orientales, que contiene 12 aberturas de ventanas. Cada ventana emite una llama cuando se abre en la estación apropiada. Durante 30 mañanas, el sol sale a través de este cuarto portal y se pone por el cuarto portal en el oeste, extendiendo gradualmente la luz del día y acortando la noche. En la mañana número 30, el día supera a la noche por un noveno, con el día comprendiendo 10 partes y la noche 8. Luego, el sol transita al quinto portal, saliendo y poniéndose por allí durante 30 mañanas. Mientras se mueve, el día se alarga en 2 partes, sumando un total de 11, mientras que la noche se acorta a 7 partes. Luego, el sol avanza al sexto portal, donde sale y se pone durante 31 mañanas. En este día, la luz del día duplica la noche, con el día midiendo 12 partes y la noche 6. Después, el sol asciende para reducir la duración del día y aumentar la noche. Regresa al sexto portal en el este y completa 30 mañanas antes de disminuir el día en una parte, haciendo que el día tenga 11 partes de duración y la noche 7. Posteriormente, el sol sale del sexto portal en el oeste, viajando hacia el quinto portal en el este. Durante 30 mañanas, el sol asciende y se pone a través de este portal, disminuyendo la duración del día en 2 partes a 10 y aumentando la noche a 8. El sol continúa este patrón, transitando al cuarto portal durante 31 mañanas. Aquí el día y la noche se igualan, cada uno consistiendo en 9 partes. Luego, el sol procede al tercer portal, donde sale y se pone durante 30 mañanas. La noche se alarga más que el día hasta la 30ª mañana, con la noche abarcando 10 partes y el día 8. Moviéndose al segundo portal durante 30 mañanas, la noche se alarga a 11 partes, mientras que el día se acorta a 7. Finalmente, el sol entra al primer portal durante 31 mañanas, donde la noche alcanza su duración más larga, siendo el doble del día. En este día, la noche comprende 12 partes y el día 6. El sol completa su órbita, regresando para atravesar sus divisiones y poniéndose en el oeste, opuesto al portal del que surgió. Como resultado, la noche disminuye en una 9ª parte, y la noche se convierte en 11 partes, mientras que el día tiene 7. El sol vuelve a entrar en el segundo portal del este, siguiendo su camino establecido durante 30 mañanas, saliendo y poniéndose como antes. Esto hace que la noche se acorte a 10 partes, mientras que el día se extiende a 8. Subsecuentemente, el sol se levanta de este portal y se pone en el oeste, eventualmente regresando al tercer portal durante 31 mañanas, donde el día y la noche son iguales en 9 partes cada uno. Así, el ciclo se completa con un año que suma 364 días. Uriel también le mostró a Enoc las leyes que rigen la luna, la luminaria más pequeña. La circunferencia de la luna, similar a la extensión del cielo, es impulsada por el viento y su luz se concede con medida precisa. Uriel explicó que la luna se levanta con una 14ª parte de su luz y continúa creciendo hasta el día 15, cuando está completamente iluminada. Después de alcanzar su plenitud, comienza a menguar, reduciendo su luz en una secuencia precisa. Este patrón se repite consistentemente, con la luna completando su ciclo en alineación con el sol. De esta manera, los movimientos de la luna aseguran que los años se midan con precisión, manteniendo el equilibrio y el orden del tiempo. Uriel le mostró a Enoc los movimientos y posiciones de todos los cuerpos celestes, incluyendo el sol, la luna y las estrellas. Cada uno de ellos sigue un camino fijo,
obedeciendo las órdenes establecidas por el Señor de la Gloria, quien los designó para gobernar sobre los cielos y la tierra. El ángel Uriel entonces explicó los 12 portales ubicados alrededor del carro del sol. De estos portales emergen rayos de luz solar proporcionando calor a la tierra. También reveló los portales desde los cuales fluyen los vientos y el rocío, explicando cómo estas fuerzas controlan los ciclos diarios y estacionales. Hay 12 portales en total, que son utilizados por el Sol, la Luna y las estrellas para mantener el orden natural del cosmos. Uriel mostró cómo el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el calor y el frío, la prosperidad y la desolación, es sostenido por el diseño del Creador. Finalmente, Uriel demostró el funcionamiento de los vientos que provienen de 12 portales alrededor de los bordes de la Tierra. Estos vientos traen diferentes resultados, que van desde bendiciones y abundancia hasta destrucción y desolación. El viento del este trae sequía y calor, mientras que otro del este trae lluvia y fertilidad. Los vientos del norte traen frío y nieve, mientras que los vientos del oeste traen condiciones mixtas. Los secretos de los cielos fueron revelados ante mis ojos, declaró Enoc, con voz llena de asombro. Vi cómo cada estrella, cada planeta y cada fuerza de la naturaleza se mueve con perfecta precisión, siguiendo el camino asignado a ellos, manteniendo la delicada armonía y equilibrio de toda la creación. En aquellos días Uriel habló a Enoc diciendo: «He aquí, te he revelado todo a ti, oh hijo del hombre. He desvelado los misterios ocultos del sol y la luna, los sagrados líderes de las estrellas de los cielos y todos aquellos seres celestiales que gobiernan su movimiento, sus deberes y los tiempos asignados para su salida y puesta». Y mientras hablaba, una sombra parecía cernirse sobre los días del futuro y declaró: «En los días cuando los corazones de los hombres se hayan vuelto fríos, los años se acortarán y la misma tierra se lamentará. Los campos y tierras que una vez abundaban en vida desfallecerán, y las semillas sembradas retrasarán su crecimiento. Las cosas que habitan sobre la faz de la tierra serán alteradas. Sus tiempos ya no serán como antes. La lluvia que solía caer como un regalo de los cielos se retendrá, y los cielos se cerrarán en silencio». Cuando la voz del ángel resonó a través de los vientos de la profecía, la tristeza de la tierra se hizo más clara. En esos días, continuó, los frutos de la tierra se marchitarán, llegando tarde en su temporada, si es que llegan. Los árboles, una vez llenos de vida, retendrán sus frutos, y los ciclos de abundancia se quebrarán. Incluso la luna, fiel en su curso, abandonará su camino y no aparecerá en su tiempo señalado. Alzó la vista hacia los cielos y continuó: «Y en esos días fatídicos el sol se verá, pero no como lo has conocido. Se dirigirá hacia el borde del gran carro occidental y brillará más intensamente que nunca, rompiendo el sagrado orden de la luz». Habló con una voz llena de lamento. Los jefes de muchas estrellas abandonarán sus caminos asignados y vagarán desobedeciendo el orden que les fue confiado. Sus deberes y sus estaciones serán abandonados y no aparecerán en el tiempo señalado por el Creador, el sagrado orden de los cielos, oculto a los ojos de los pecadores. Se convertirá en un misterio perdido para ellos y las mentes de los hombres tropezarán en su comprensión. Mirarán a las estrellas con confusión, errando en sus pensamientos, y peor aún, serán desviados y adorarán las estrellas como dioses. El tono del ángel se oscureció mientras predecía el resultado de tal insensatez. El mal se multiplicará sobre la tierra, extendiéndose como una plaga sobre la humanidad, y con la llegada de este mal seguirá un castigo rápido y terrible, uno tan poderoso que destruirá a todos los que persistan en su maldad. Así, Uriel concluyó sus graves advertencias y el silencio que siguió fue pesado con presagio. En otro momento de revelación divina, Uriel llamó a Enoc y le dijo: «Observa, mira las tablas celestiales, lee lo que está inscrito en ellas y presta atención a cada detalle, porque la sabiduría contenida en ellas es para tu comprensión». Con reverencia,
Enoc observó las tablas celestiales y leyó las inscripciones escritas por la mano del Todopoderoso. En ellos estaban contenidas todas las obras de la humanidad, desde el principio de la tierra hasta las generaciones más lejanas que están por venir. Al leer y comprender la vastedad de la historia humana, el corazón de Enoc se conmovió y bendijo al gran Señor, el eterno Rey de Gloria, por todas sus maravillosas obras. Sus labios pronunciaron alabanzas por la infinita paciencia del Señor y lo bendijo por su misericordia hacia los hijos de los hombres. Y Enoc, lleno de sabiduría, declaró: «Bendito es el hombre que muere en justicia y bondad, porque no hay registro de maldad en su contra. En su nombre no se hallará día de juicio alguno». Cuando estas revelaciones se hicieron conocer a Enoc, los 7 santos que habían sido sus guías lo llevaron de regreso a su morada terrenal. Se pararon ante la puerta de su casa y hablaron diciendo: «Enoc, ahora debes declarar estas verdades a tu hijo Matusalén y a todos tus hijos. Muéstrales que ninguna carne es justa ante los ojos del Señor, pues Él es el creador de todo, Él es la fuente de toda vida, y solo a Él le está reservado el juicio». Las voces angelicales continuaron: «Se te ha concedido solo un año más para habitar entre tus parientes, para que puedas dar tus órdenes finales y enseñar a tus hijos. Escribe todo lo que has visto y da testimonio a las generaciones que vendrán después de ti, y en el segundo año volveremos y te llevaremos del medio de los hombres». Las palabras de Uriel estaban llenas tanto de advertencia como de esperanza. «Sean fuertes de corazón, porque los justos proclamarán justicia a los justos. Aquellos que caminan por el sendero de la bondad se regocijarán juntos y se ofrecerán bendiciones mutuamente. Pero los pecadores perecerán con los pecadores, y los apóstatas caerán en el abismo con aquellos que han abandonado la verdad. Sin embargo, los justos, aunque puedan sufrir a causa de las acciones de los hombres, serán llevados para escapar de los caminos traicioneros de los impíos». Cuando los ángeles terminaron de hablar, sus voces se silenciaron, y Enoc regresó a su pueblo, con su corazón lleno de alabanzas al Señor de toda la creación. Y en los días que siguieron, Enoc habló con su hijo Matusalén, relatándole todo el conocimiento que le había sido otorgado, y escribió cada detalle para él. Instó a Matusalén a preservar los libros y a transmitirlos a las generaciones futuras, para que esta sabiduría, que supera la comprensión de los hombres, sea conocida a través de todas las edades. Enoc habló solemnemente: «Te he dado sabiduría, hijo mío, y a tus hijos. Asegúrate de que transmitan este conocimiento a sus descendientes, porque esta sabiduría va más allá del pensamiento humano. Aquellos que la entienden se mantendrán vigilantes, nunca durmiendo, sino escuchando y aprendiendo con corazones ansiosos. Para ellos, esta sabiduría será más satisfactoria que los mejores manjares». Bendijo a todos los justos diciendo: «Benditos son aquellos que caminan en el camino de la rectitud y no pecan como los pecadores». En el cómputo de todos sus días, el sol se movía con constancia a través de los cielos, entrando y saliendo de los portales del cielo durante 30 días a la vez, siempre acompañado por los líderes de las estrellas. Pero había 4 días adicionales intercalados a lo largo del año, marcando las divisiones entre las estaciones, y eran estos días los que causarían confusión entre los hombres. No los contabilizarían correctamente, calculando mal el paso del tiempo. Estos días eran sagrados, destinados a completar el ciclo del año, pero la humanidad lucharía por reconocerlos. El recorrido del Sol completaba el año en 364 días, un número que era preciso y registrado para toda la eternidad. Uriel, el santo ángel al que se le había dado dominio sobre los ejércitos del cielo, le mostró esto a Enoc, revelando los misterios de los astros, los meses, las festividades, los años y los días. Uriel, con su autoridad divina, ejercía control sobre la noche y el día, sobre el resplandor del sol y la luna, y las estrellas que giraban sin cesar en sus carros celestiales. Había un orden para las estrellas, cada una colocada en su temporada, alineada con los festivales y los meses que pasaban. Los líderes de las estrellas, aquellos que guiaban sus recorridos, fueron designados por nombre. 4 seres poderosos gobernaban las 4 divisiones del año,
Milchel, Helemelech, Meleyal y Narel. Bajo ellos otros 12 líderes dirigían las estrellas a través de cada mes, con innumerables otros asegurando que los días y las estaciones progresaran con perfecto orden. Al comienzo del año, el líder Melchijal, también conocido como Tamaini, se levantó primero. Gobernó la influencia del sol durante 91 días y durante su reinado, la tierra se vio marcada por el sudor, la calidez y cielos tranquilos. Los árboles cobraron vida, dando frutos, sus hojas se desplegaron y los campos florecieron. El trigo maduró para la cosecha, las rosas florecieron y la tierra estaba llena de belleza, aunque los árboles de invierno permanecían desnudos. Bajo la guía de Melchial había 3 líderes, Bercayel, Selepsil y Giluhasef, quienes gobernaban junto a él. Pero al terminar su dominio, se levantó otro, Helemelech, también llamado el Sol Resplandeciente. Su reinado también abarcó 91 días, pero la tierra sintió el ardor de un calor intenso y sequedad. Los frutos maduraron, pesados y dulces, listos para la cosecha. Las ovejas se aparearon y cargaron a sus crías, y los campos fueron cosechados, recogiendo su abundancia en preparación para el lagar. Durante este tiempo, los líderes que servían bajo Helemelech fueron Gidalhal, Kil y Asfale, cada uno guiando su propio orden, hasta que una vez más su reinado llegó a su inevitable fin, y el ciclo continuó, inquebrantable, tal como había sido ordenado por el Creador mismo. Y ahora, Matusalén, mi hijo, escucha atentamente, porque te compartiré todas las visiones que me han sido reveladas. Estas visiones dadas por el Todopoderoso han sido una carga pesada en mi espíritu y te las relataré en su totalidad. Hubo 2 grandes visiones antes de que tomara esposa, cada una diferente de la otra. La primera llegó cuando todavía estaba aprendiendo a escribir, en una época en que mi mente era joven y ansiosa. La segunda, mucho más terrible, ocurrió antes de casarme con tu madre. Fue entonces cuando se me mostró una visión espantosa, una que me heló hasta el núcleo, y en mi angustia volví mi corazón al Señor en oración. En ese momento me había recostado en la casa de mi abuelo, Mahalalel. Mientras dormía, la visión se apoderó de mí y vi los cielos colapsar. El mismo firmamento sobre nosotros fue arrancado y cayó, precipitándose hacia la tierra con una fuerza abrumadora, y cuando golpeó la tierra, observé con horror cómo el suelo se abrió en un vasto abismo. Las montañas, antes firmes y elevadas, fueron lanzadas una sobre otra, mientras que las colinas se hundieron en las profundidades. Incluso los grandes árboles, enraizados en la tierra desde tiempos antiguos, fueron arrancados de sus cimientos, arrojados al abismo de abajo, como si fueran nada. Entonces, desde lo más profundo de mi alma surgió una palabra, y mi boca se llenó de un grito. Alcé mi voz y clamé: «La tierra está destruida». En ese momento, mi abuelo Mahalalel me despertó de mi sueño al escuchar mis gritos. Me habló con gran preocupación. «¿Por qué lloras así, hijo mío? ¿Qué ha causado esta lamentación en ti?». Le conté sobre la visión que se me había mostrado, cada terrible detalle de ella. Su rostro se volvió serio mientras escuchaba y dijo: «Lo que has visto es realmente terrible, hijo mío. Tu visión de sueño revela los secretos ocultos del pecado del mundo, y el peso de este pecado arrastrará la tierra al abismo. Será destruida con una poderosa destrucción». Me miró con urgencia y dijo: «Ahora levántate, hijo mío, y ruega al Señor de la gloria, porque eres fiel a sus ojos. Ora para que deje un remanente en la tierra, que no destruya por completo toda la creación». Mi corazón tembló ante sus palabras y continuó: «Porque de los cielos vendrá esta destrucción, y la tierra será consumida por ella». Después de eso me levanté y recé con todas mis fuerzas. Imploré y supliqué al Señor que tuviera misericordia, y escribí mi oración para las generaciones futuras. Prometí que te mostraría todo, Matusalén, para que pudieras comprender la gravedad de lo que está por venir. Después de mi oración, salí y miré hacia los cielos. Vi el sol elevándose en el este, arrojando su luz sobre el mundo, como lo había hecho desde el principio de los tiempos,
La luna se estaba poniendo en el oeste y algunas estrellas todavía se mantenían en el cielo. La tierra, a pesar de lo que había visto, seguía moviéndose en el ritmo establecido por el Creador desde el principio de los tiempos, y bendije al Señor, el Dios del juicio, alabándole por sus obras, porque Él había hecho que el sol saliera cada día, viajara por el cielo, siguiendo el camino que solo Él había ordenado. Entonces, con las manos levantadas en alto, alabé al Santo y Grande, con el aliento que me ha dado el Señor, y la lengua de carne creada para los hijos de los hombres, hablé en su nombre. Bendito seas tú, oh Señor, Rey de reyes, grande y poderosa es tu fuerza, y eterna es tu grandeza. Tú eres el Señor de toda la creación. Los cielos son tu trono, y la tierra es el escabel de tus pies por siempre. Todo dominio y poder te pertenecen, pues a través de todas las generaciones tu reinado perdura. Continué con mi alabanza. Tú has creado todas las cosas, oh Señor, y nada es demasiado difícil para ti. Desde tu trono, la sabiduría fluye sin cesar, y de tu presencia nada se aparta. Tú conoces y ves todo, pues nada está oculto a tus ojos. Pero mientras oraba, mi corazón se llenó de tristeza, porque sabía que incluso los ángeles, las mismas huestes del cielo, habían transgredido contra el Señor, y sobre la carne de los hombres, la ira de Dios permanecería hasta el día del gran juicio. Clamé: oh Dios, oh gran Rey, te imploro, escucha mi oración, déjame una posteridad en esta tierra, no destruyas toda carne, no dejes al mundo desolado y sin habitantes, sucumbiendo a la destrucción eterna. Con voz temblorosa supliqué: que tu ira caiga sobre los impíos, pero que los justos sean como una semilla plantada en la eternidad. No escondas tu rostro de mí, oh Señor. Escucha la oración de tu siervo. Después de esto, otra visión vino a mí, y debo contártela, hijo mío, todo lo que vi. Enoc alzó su voz y habló a Matusalén: escucha atentamente, hijo mío, la visión de sueño de tu padre. Antes de tomar a tu madre, Edna, como mi esposa, vi una visión mientras yacía en mi cama. En esta visión contemplé un gran toro que emergía de la tierra, su pelaje tan blanco como la nieve. Detrás de él venía una vaquilla, y con ella aparecieron dos toros más, uno negro y el otro rojo. Luego el toro negro embistió al toro rojo y lo persiguió por toda la tierra, y no pude ver más al toro rojo. El toro negro creció más grande, y la novilla lo siguió, y de ellos nacieron muchos bueyes, cada uno parecido al toro negro. Vi que la primera vaca dejó la presencia del toro blanco para buscar al rojo, pero no pudo encontrarlo. Su dolor era inmenso, y lloró amargamente por él. Su tristeza llenaba la tierra, pero con el tiempo el toro blanco regresó a ella consolándola, y ella no lloró más. Después, ella dio a luz a otro toro blanco, y de este toro vinieron muchos más, entre ellos vacas negras. Observé en mi sueño cómo el toro blanco crecía y se convertía en una criatura poderosa, más grande y fuerte que todos los demás. De él nacieron muchos más toros blancos, cada uno siguiendo al anterior en gran cantidad. Mientras dormía una vez más, mis ojos contemplaron una visión de los cielos arriba, y vi una estrella caer del cielo. Descendió y se mezcló entre los bueyes, pastando y alimentándose junto a ellos. Entonces observé a los grandes bueyes oscuros, y vi que todos habían cambiado sus establos y pastos, entrelazando sus vidas. Comenzaron a habitar juntos como uno solo. En otra visión, volví a mirar hacia arriba, y muchas estrellas descendieron del cielo convergiendo en esa primera estrella caída. Estas estrellas se transformaron en toros y se unieron al ganado, pastando entre ellos. Observé con asombro cómo estos nuevos toros extendieron sus órganos como caballos y cubrieron las vacas de los bueyes. De esta unión, las vacas dieron a luz crías extrañas, elefantes, camellos y asnos. El miedo se apoderó de todos los bueyes al ver a estas criaturas monstruosas. Aterrados, comenzaron a morderse y devorarse unos a otros, corneándose con sus cuernos. La tierra misma tembló de miedo y huyó de su presencia. En la visión, presencié una escena terrible. Estas criaturas comenzaron a cornearse y devorarse entre sí.
y la tierra gritó de angustia. Levanté mis ojos una vez más al cielo, y en la visión, seres semejantes a hombres blancos emergieron del reino celestial. 4 de estos seres dieron un paso adelante acompañados por otros 3. Los 3 que llegaron al final me agarraron de la mano, elevándome de las generaciones terrenales y llevándome a un lugar alto y elevado. Me mostraron una estructura imponente que se alzaba sobre la tierra, mientras todas las colinas circundantes parecían pequeñas en comparación. Uno de los seres me dijo: «Quédate aquí y observa todo lo que les ocurra a estos elefantes, camellos y asnos, así como a las estrellas y los bueyes. Observa todo lo que les suceda». En la visión, vi a uno de los primeros 4 seres que habían surgido. Él agarró la estrella original que había caído del cielo, atándola de pies y manos antes de lanzarla a un abismo estrecho, profundo y espantoso. Entonces otro ser sacó una espada y se la entregó a los elefantes, camellos y asnos. Armados con esta arma, comenzaron a golpearse entre ellos, haciendo que la tierra temblara con la intensidad de su conflicto. Mientras observaba, uno de los 4 seres que descendieron del cielo comenzó a lanzar piedras a estas criaturas. Reunió todas las grandes estrellas cuyos órganos se asemejaban a los de caballos, las ató de manos y pies y las arrojó al mismo abismo de la tierra, dejándolas confinadas e indefensas. Uno de los 4 seres se acercó al toro blanco y le reveló un profundo secreto, sin causarle temor. El toro, transformado en un hombre, construyó una magnífica nave para sí mismo y habitó en ella. Junto a él, otros 3 toros se refugiaron en la nave, resguardados en su interior. Una vez más, dirigí mi mirada hacia los cielos y contemplé un tejado imponente, adornado con 7 torrentes de agua. Estos torrentes vertieron una abundancia de agua en un vasto recinto. Miré de nuevo, y fuentes surgieron en el suelo de ese gran recinto, haciendo que el agua se elevara y se hinchara. El recinto se fue llenando de agua, hasta que estuvo completamente sumergido. A medida que el agua se profundizaba, la oscuridad y la neblina se espesaban. El agua sobrepasó la altura del recinto y comenzó a desbordarse, cubriendo la tierra debajo. Todos los ganados dentro del recinto se reunieron y observé mientras se hundían, consumidos por el ascenso de las aguas, y perecían en sus profundidades. La embarcación, sin embargo, se mantuvo a flote, mientras que todos los bueyes, elefantes, camellos y asnos se hundieron bajo el agua, desapareciendo de la vista y encontrando su destino. En la visión vi cómo las torrentes retrocedían desde el techo imponente, revelando la superficie de la tierra. Se llenaron abismos y se abrieron nuevos abismos. Las aguas se drenaron en estas nuevas grietas, haciendo que la tierra fuera visible una vez más. La nave se asentó en tierra firme a medida que la oscuridad retrocedía y surgía la luz. El toro blanco, ahora un hombre, salió de la nave junto con los 3 toros que lo habían acompañado. Uno era blanco como él, otro era rojo como la sangre, y el último era negro. El toro blanco se separó de ellos. Los toros empezaron a crear bestias del campo y aves, lo que llevó a la aparición de diversas especies: leones, tigres, lobos, perros, hienas, jabalíes, zorros, ardillas, cerdos, halcones, buitres, milanos, águilas y cuervos. Entre ellos, nació un nuevo toro blanco. Conflicto surgió entre estas criaturas, pero el recién nacido toro blanco engendró un asno salvaje y otro toro blanco. Los asnos salvajes se multiplicaron a partir de este linaje. El toro, nacido del primer toro blanco, engendró un jabalí negro y una oveja blanca. El jabalí tuvo mucha descendencia, mientras que la oveja dio a luz a 12 corderos. A medida que crecían los 12 corderos, uno fue entregado a los asnos salvajes, quienes luego lo pasaron a los lobos. Esta oveja maduró entre los lobos. El señor de las ovejas reunió a los 11 corderos restantes y los llevó a vivir y pastar entre los lobos. Las manadas se multiplicaron, creciendo en número. Los lobos, aterrados por el aumento de ovejas, las oprimieron ferozmente, destruyendo a sus crías y arrojándolas a un río de grandes aguas. Las ovejas clamaron en angustia por sus jóvenes perdidos y suplicaron a su señor. Una oveja, habiendo escapado de los lobos, huyó hacia los asnos salvajes. Vi el lamento de las ovejas y sus fervientes súplicas a su señor,
quien descendió de su exaltada morada en respuesta. Llamó a la oveja que había escapado y le instruyó a advertir a los lobos que no dañaran a las ovejas. Las ovejas, siguiendo la orden del Señor, fueron hacia los lobos, acompañadas por otra oveja. Juntas entraron en la asamblea de los lobos y les exhortaron a que cesaran sus ataques contra las ovejas. A pesar de esto, vi cómo los lobos continuaban oprimiendo a las ovejas con todas sus fuerzas, haciendo que ellas clamen en angustia. El Señor vino a las ovejas, y ellas comenzaron a luchar contra los lobos. Los lobos lamentaron a su vez, pero los gritos de las ovejas cesaron. Observé cómo las ovejas dejaban atrás a los lobos, mientras los lobos, cegados y enfurecidos, las perseguían con vigor implacable. El Señor de las ovejas los guió, su presencia radiante e imponente. Todas las ovejas lo siguieron, sus rostros iluminados por su gloria. Los lobos persiguieron a las ovejas hasta que llegaron a un vasto mar. La mar se partió, formando muros de agua a ambos lados, con su Señor guiándolos y colocándose entre las ovejas y los lobos. Cuando los lobos, incapaces de ver a las ovejas, se adentraron en el mar, los siguieron en medio de las aguas, sin detener su persecución. Cuando los lobos avistaron al Señor de las ovejas, se dieron la vuelta aterrados para huir de su formidable presencia. El mar, sin embargo, se recogió y volvió a su estado original. Las aguas se agitaron y se elevaron, engullendo finalmente a los lobos. Presencié la escena terrible en la que todos los lobos que habían perseguido a las ovejas se ahogaron y perecieron en el mar crecido. Sin embargo, las ovejas escaparon del diluvio y se aventuraron en un desierto árido, carente de agua y sustento. En esta tierra desolada, sus ojos se abrieron a su entorno. Observé al Señor de las ovejas pastoreándolas con ternura, proveyéndoles agua y hierba, mientras la oveja líder las guiaba. La oveja líder ascendió a la cima de una roca imponente, y el Señor de las ovejas la devolvió al rebaño. Vi al Señor de las ovejas parado frente a ellas, su apariencia majestuosa, imponente y temible. Su vista infundió un profundo temor en las ovejas. Ellas temblaban y se estremecían en su presencia, gritando al líder de las ovejas: «No podemos soportar la vista de nuestro Señor, ni permanecer ante Él». La oveja líder subió de nuevo a la cima de la roca, pero las ovejas comenzaron a perder el rumbo y a desviarse del camino que les había mostrado, aunque las ovejas no eran conscientes de su desviación. El Señor de las ovejas se enfureció grandemente con ellas. La oveja líder, percibiendo esto, descendió de la roca y encontró a la mayoría de las ovejas cegadas y extraviadas. Al encontrarse con el rebaño desviado, temblaron de miedo ante su presencia y anhelaban regresar a sus pastos seguros. La oveja líder reunió a otras ovejas y fue hacia aquellas que se habían extraviado. Comenzó a separar a las ovejas descarriadas, infundiéndoles miedo y así guiando a las perdidas de regreso a su redil. En la visión, vi cómo la oveja líder se transformó en un hombre y construyó una gran casa para el Señor de las ovejas, colocando a todas las ovejas dentro de ella. Vi cómo las ovejas se encontraron con el carnero líder que se había convertido en hombre, quien luego se quedó dormido. Los grandes carneros perecieron y más pequeños surgieron en su lugar, guiando al rebaño a un nuevo pastizal y a un arroyo de agua corriente. El líder, ahora un hombre, se retiró de las ovejas y se durmió, lo que causó un gran lamento entre el rebaño. Clamaron desesperadamente por su líder perdido. Eventualmente las ovejas cesaron sus llantos y cruzaron el arroyo. Surgieron nuevos líderes, 2 ovejas tomando el mando, donde los antiguos se habían quedado dormidos. Vi que las ovejas llegaban a una tierra hermosa y verde. Las ovejas prosperaban y estaban satisfechas en este lugar agradable, donde la casa se encontraba entre ellas. A veces su visión era clara y otras veces estaba oscurecida, hasta que surgió una nueva oveja para guiarlos, restaurando su vista. Mientras las ovejas enfrentaban desafíos de perros, zorros y jabalíes, el Señor de las ovejas levantó un carnero de entre ellas para guiarlas. El carnero luchó ferozmente contra los depredadores, destruyéndolos a todos finalmente. Sin embargo, el carnero, que alguna vez fue glorioso, se corrompió y comenzó a agredir y pisotear a las ovejas, abusando de su poder. El Señor de las ovejas designó a otro cordero, transformándolo en un carnero para reemplazar al líder caído. Este nuevo carnero se convirtió en el príncipe y líder de las ovejas. Pero durante estos eventos,
Las ovejas continuaron sufriendo opresión por parte de los perros. El primer carnero persiguió al segundo, pero el segundo carnero huyó por miedo. Finalmente, los perros dominaron y derribaron al primer carnero. Entonces, el segundo carnero tomó el mando, liderando a las ovejas. La manada se multiplicó y creció, mientras los depredadores huían atemorizados ante el poder de los carneros. El carnero derrotó a las bestias salvajes, las cuales ya no tenían poder sobre las ovejas. El carnero engendró muchas ovejas antes de quedarse dormido. Un cordero joven lo sucedió como carnero y se convirtió en el nuevo líder. La casa creció grande y expansiva, construida para las ovejas, y se erigió una estructura imponente para el señor de las ovejas. Esta casa, aunque baja, estaba ensombrecida por la gran torre donde residía el señor, y las ovejas ponían una mesa completa ante él. Sin embargo, vi que una vez más las ovejas se desviaron y abandonaron su casa. El señor de las ovejas envió emisarios de entre ellas, pero las ovejas los mataron. Un emisario sobrevivió y clamó por el rebaño, pero el señor lo salvó y lo trajo para vivir allí conmigo. Muchas otras ovejas fueron enviadas a lamentar y testificar al rebaño, pero cuando abandonaron la casa del señor y la torre, cayeron por completo. Sus ojos fueron cegados, y el señor provocó gran matanza entre ellos hasta que invitaron su propia ruina. Los entregó en las manos de leones, tigres, lobos, hienas, zorros y todas las bestias salvajes que despedazaron a las ovejas. El señor abandonó la casa y la torre, dejando a las ovejas a merced de las bestias salvajes. Fueron devastadas y devoradas. En mi angustia clamé con todas mis fuerzas, suplicando al señor de las ovejas que interviniera, mientras las bestias salvajes continuaban devorando su rebaño. Sin embargo, el señor de las ovejas permaneció impasible, incluso al presenciar la devastación desplegarse ante sus ojos. Se regocijó en que fueran devoradas, tragadas y saqueadas, dejándolas a merced de las bestias hambrientas. Entonces convocó a 70 pastores y les entregó las ovejas, ordenándoles: «Cada uno de ustedes cuidará ahora de las ovejas y hará todo lo que yo les instruya. Les asignaré un número específico de ovejas y deberán destruir solo aquellas que yo les ordene». Él confió las ovejas a su cuidado, pero también llamó a otro y le dijo: «Observa todo lo que los pastores hacen a las ovejas. Observa de cerca, porque destruirán más de lo que he ordenado. Registra cada exceso y toda la destrucción que cometan. Anota cuántos perecen por mi mandato y cuántos caen por su voluntad imprudente. Documenta las fechorías de cada pastor». Y a este observador le añadió: «No reveles esto a los pastores, ni los avises, ni les hables de sus fechorías. Simplemente anota cada oveja que destruyen y preséntame el relato completo». Con el tiempo, los pastores comenzaron a cuidar a las ovejas, pero sacrificaron muchas más de las que se les instruyó. Entregaron las ovejas a los leones y a otras bestias salvajes. Los leones y los tigres despedazaron a las ovejas, devorándolas en grandes números. Incluso los jabalíes se banquetearon con ellas, y los pastores incendiaron la torre y derribaron la casa de las ovejas. La tristeza pesó sobre mí mientras contemplaba las ruinas de la torre, pues la casa de las ovejas yacía en escombros, y ya no podía decir si alguna de las ovejas había logrado regresar a ella. Los pastores y sus cómplices continuaron entregando las ovejas a las bestias salvajes, recibiendo cada uno un número fijo. Mientras tanto, el observador registraba fielmente en su libro cuántas ovejas destruía cada pastor, y muchas más perecieron de las que se había decretado. No pude contener mi dolor, y lloré amargamente por las ovejas masacradas. En mi visión, vi al que llevaba el registro presentando el libro ante el señor de las ovejas. Cada nombre, cada acto de destrucción fue escrito, y el libro fue colocado ante él. El señor lo leyó, lo selló y lo dejó a un lado. Continué observando mientras los pastores apacentaban durante 12 horas más. En ese momento, 3 ovejas regresaron y entraron en las ruinas, reconstruyendo lo que se había perdido. Comenzaron a restaurar la torre, que entonces fue llamada la Gran Torre. También prepararon una mesa frente a ella, pero el pan que colocaron sobre la mesa estaba mancillado, impuro. Sin embargo, a lo largo de todo esto, los ojos de las ovejas permanecieron cegados y también los de sus pastores. Las ovejas fueron entregadas en manos de sus pastores
solo para ser pisoteadas y devoradas. El señor de las ovejas, sin embargo, permaneció impasible, incluso cuando su rebaño se dispersó por los campos y se mezcló con las bestias salvajes. Los pastores no hicieron esfuerzo alguno por salvarlas. Una vez más, el observador que había escrito todas estas cosas tomó el libro y lo llevó ante el señor de las ovejas. Suplicó fervientemente en nombre de las ovejas y testificó contra los pastores, revelando sus numerosas transgresiones. El señor aceptó el libro y lo colocó a su lado antes de que el observador se retirara. Vi que 35 pastores más fueron nombrados para pastorear las ovejas, cada uno cumpliendo su período. Como antes, otros tomaban el relevo cuando llegaba su turno, continuando el ciclo. Luego vi el cielo oscurecerse, mientras bandadas de aves descendían sobre las ovejas, águilas, buitres, milanos y cuervos, pero eran las águilas quienes lideraban el asalto. Comenzaron a darse un festín con las ovejas, desgarrando su carne y arrancándoles los ojos. Las ovejas clamaban en agonía, mientras sus cuerpos eran devorados, y yo en mi sueño. Lloré y lamenté por los pastores a quienes se les había confiado su cuidado. Los perros, águilas y milanos continuaron su banquete sin dejar rastro de carne, piel o tendones. Solo los huesos desnudos de las ovejas quedaron, y aún esos huesos se desmoronaron en la tierra a medida que las ovejas disminuían en número. Vi cómo 23 pastores más asumían sus funciones, cada uno cumpliendo su período, abarcando 58 veces más. Pero en medio de este horror, nacieron nuevos corderos de las ovejas blancas. Sus ojos se abrieron y comenzaron a clamar al resto del rebaño. Aunque los corderos llamaban a sus mayores, las ovejas adultas eran sordas a sus súplicas. Su tranquilidad las cegaba ante la verdad. Luego vi a los cuervos lanzarse sobre los corderos. Un cordero fue capturado, estrellado contra el suelo y devorado. A pesar de esto, empezaron a crecer cuernos en los corderos, aunque los cuervos intentaron arrancárselos. Con el tiempo, una oveja brotó un gran cuerno, y sus ojos se abrieron completamente. Esta oveja se dio vuelta y miró a las demás llamándolas con un grito. Los carneros escucharon el llamado, y todos se apresuraron hacia la que tenía el gran cuerno. Incluso después de todo esto, las águilas, buitres, cuervos y milanos continuaron su ataque implacable, lanzándose sobre las ovejas y desgarrando su carne, devorándola. Aunque las ovejas sufrían, permanecieron en silencio, mientras los carneros clamaban con tristeza y angustia. Los cuervos, desesperados por vencer al carnero, lucharon ferozmente contra él, buscando romper su poderoso cuerno, pero no tenían la fuerza para derrotarlo. Observé cómo los pastores, junto con las águilas, buitres y milanos, llamaron a los cuervos para que rompieran el cuerno de ese carnero. Se unieron en una lucha violenta, pero el carnero contraatacó con gran desesperación, clamando por liberación. Y entonces, ante mis ojos, el hombre que registró los nombres de los pastores descendió de la presencia del Señor de las ovejas. Vino en ayuda del carnero, revelándole todo lo que había sido escrito. Su llegada fue la salvación del carnero. Finalmente, el Señor de las ovejas apareció. Su ira ardía como un fuego inextinguible. Al verlo, todos los que se habían reunido, pastores, bestias y aves por igual, huyeron aterrorizados, tratando de escapar de su mirada. Fueron lanzados a su sombra, consumidos por el miedo. Las águilas, buitres, cuervos y milanos se juntaron, y las ovejas del campo también llegaron, uniéndose con las bestias y aves en sus esfuerzos por quebrar el cuerno del carnero. Pero vi al hombre que había escrito el libro abrirlo, presentando el registro de los 12 últimos pastores. Habían causado más destrucción que cualquiera antes de ellos. El Señor de las ovejas vio esto y se llenó de furia. El Señor tomó su bastón de ira en la mano y con un poderoso golpe azotó la tierra. La tierra se abrió, y todas las bestias y aves de los cielos que habían atormentado a las ovejas fueron tragadas por la tierra, que se cerró sobre ellas, sellando su destino. Entonces vi que se le dio una gran espada a las ovejas. Con esta arma se levantaron contra las bestias del campo, matándolas en venganza. Las bestias y las aves huyeron de las ovejas, pero ninguna pudo escapar de su ira. En la tierra de paz se erigió un gran trono, y el Señor de las ovejas se sentó en él. El hombre que había escrito el libro sacó los registros sellados y los abrió ante el Señor. El Señor llamó a 7 hombres vestidos de blanco
y les ordenó que trajeran ante él las estrellas, cuyos pecados ocultos eran como las impurezas de los caballos. Estas estrellas fueron traídas ante él, temblando en juicio. Luego, el Señor se dirigió al hombre que había estado registrando todos los acontecimientos y dijo: «Toma a esos 70 pastores, a quienes confié las ovejas, y que actuando por su propia voluntad, sacrificaron mucho más de lo que ordené. Y he aquí, vi que todos estaban atados, y se presentaron ante el Señor, temblando de culpa. Primero se emitió juicio sobre las estrellas. Fueron halladas culpables, condenadas y arrojadas a un abismo llameante, lleno de llamas incesantes, columnas de fuego ardiente. Los 70 pastores enfrentaron su juicio a continuación, y ellos también fueron encontrados culpables. Fueron arrojados al mismo abismo de fuego, su destino sellado. Mientras continuaba observando, la tierra se abrió una vez más, revelando otro abismo de fuego en sus profundidades. Las ovejas cegadas fueron llevadas ante él y también fueron juzgadas. Todos fueron hallados culpables y uno por uno fueron lanzados a las llamas, donde ardieron hasta que no quedó nada más que cenizas. Este abismo se encontraba a la derecha de la casa de las ovejas. Observé con horror mientras las ovejas ardían, sus propios huesos consumidos por el fuego, y luego vi la casa antigua, la que había albergado a las ovejas, ser doblada. Sus columnas, vigas y adornos fueron desmontados y llevados a un lugar distante al sur. Pero luego apareció una nueva casa, más grande y magnífica que la primera. Fue establecido en el lugar del antiguo, sus pilares más fuertes, sus decoraciones más grandiosas. Todas las ovejas que quedaban fueron reunidas en esta nueva casa. Mientras contemplaba la escena, vi a todas las bestias de la tierra y las aves del cielo inclinándose en sumisión ante las ovejas. Hacían súplicas y obedecían a las ovejas en todo. El Señor de las ovejas se alegró mucho, porque todas las ovejas habían regresado a su casa. En ese momento, los 3 hombres vestidos de blanco, que una vez me habían tomado de la mano, aparecieron de nuevo. Ellos, junto con el carnero, me levantaron y me colocaron en medio de las ovejas, justo antes de que comenzara el juicio. Ahora las ovejas estaban vestidas con lana blanca, pura, abundante y limpia. Todos los que habían sido destruidos o dispersados fueron reunidos en la nueva casa, y el Señor se regocijó con inmensa alegría por su regreso, porque ahora eran buenos y fieles. Observé cómo la espada que una vez se dio a las ovejas fue devuelta a la casa y fue sellada ante la presencia del Señor. Todas las ovejas fueron invitadas a la casa, aunque no podía contenerlas a todas, pues eran muy numerosas. De repente, todos sus ojos se abrieron y contemplaron la bondad que las rodeaba. Ninguna de ellas estaba ciega, pues todas podían ver claramente. Vi que la casa era vasta y espaciosa, repleta de ovejas. Entonces, de entre ellas, nació un toro blanco con grandes cuernos. Todas las bestias del campo y las aves del cielo le temían y buscaban su favor, haciéndole peticiones sin cesar. Observé cómo las generaciones de ovejas se transformaban una tras otra, hasta que todas se convirtieron en toros blancos. Entre ellas, la primera se convirtió en un cordero, pero este cordero creció hasta convertirse en una bestia poderosa, con grandes cuernos negros sobre su cabeza. El Señor de las ovejas se regocijó por este cordero y todos los bueyes. Entre ellos, me sumí en un profundo sueño, y cuando desperté, había visto todo. Esta es la visión que vino a mí en mi sueño. Cuando desperté, bendije al Señor de la justicia y glorifiqué su nombre. Pero no pude dejar de llorar. Las lágrimas fluían sin parar mientras el peso de todo lo que había visto me abrumaba. Lloré porque sabía que todo se cumpliría, y todas las acciones de los hombres, cada una en su tiempo, me habían sido reveladas. Esa noche recordé mi primer sueño, y la visión me llenó de tristeza e inquietud. Lloré por lo que había presenciado, pues el destino de todo se había desvelado ante mí. Con voz cargada con el peso del destino, Enoc llamó: «Hijo mío, Matusalén, reúne a todos tus hermanos conmigo. Convoca a los hijos de tu madre, porque la palabra del Señor me llama, y el Espíritu ha sido derramado sobre mí.
Debo revelarte todo lo que sucederá, cosas que darán forma a la eternidad misma. Y así, Matusalén fue y llamó a todos sus hermanos, reuniendo a toda la familia. Se presentaron ante Enoc, los hijos de la justicia, con los ojos llenos de anticipación, esperando sus palabras. Enoc se puso delante de ellos y habló, su voz temblando con la gravedad de lo que tenía que ser dicho. Escúchenme, hijos míos. Escuchen las palabras de su padre Enoc. Presten atención a la voz que les habla ahora, porque les exhorto con todo mi corazón. Amen la justicia y sigan sus caminos. No se acerquen a la justicia con un corazón dividido y no se alineen con aquellos cuyos corazones son engañosos. Que la rectitud sea tu guía, que te conduzca por senderos de bondad, porque la justicia será tu fiel compañera en un mundo oscurecido por el pecado. Miró sus rostros, su voz se volvía triste mientras hablaba de lo que sabía que iba a suceder. He visto que la violencia aumentará sobre la tierra. Grandes calamidades ocurrirán y toda la maldad de los hombres alcanzará su máximo. Será desarraigada, destruida por completo. Una vez más, la injusticia resurgirá y el pecado junto con la violencia dominarán la tierra, duplicando su intensidad. Cuando el pecado y la blasfemia se extiendan como una plaga y la violencia en todas sus formas abunde, la apostasía crecerá sin control. En esos días, hijos míos, un gran castigo vendrá desde los cielos. El Santo Señor se levantará en su ira y descenderá para traer juicio sobre la tierra. El peso del juicio venidero pesaba mucho sobre él mientras continuaba. En ese tiempo, toda violencia será cortada de raíz. El engaño y la injusticia que se han apoderado de la tierra serán destruidos bajo los cielos. Los ídolos de las naciones lo harán, serán abandonados. Sus templos arderán hasta los cimientos y serán lanzados al juicio de fuego. Perecerán bajo la ira feroz del Señor, condenados para siempre. Pero entonces, levantando la voz con esperanza, habló del futuro más allá de la devastación. Los justos se levantarán de su sueño, sus ojos llenos de sabiduría, y se les concederá entendimiento. Después de eso, las raíces de la maldad serán cortadas y los pecadores perecerán por la espada, todos y cada uno de ellos, desde los blasfemos hasta los violentos. Encontrarán su fin. Enoc hizo una pausa por un momento, dejando que el silencio llenara el aire antes de continuar. Y en ese tiempo comenzará una nueva semana, la 8ª semana de justicia. Se entregará una espada para ejecutar justicia sobre los opresores y los pecadores serán entregados a los justos. Por su justicia adquirirán hogares y se construirá una casa de gloria eterna para el gran rey, una casa que permanecerá para siempre. Entonces, en la 9ª semana, el juicio justo será revelado a todo el mundo y todas las obras de los impíos desaparecerán de la tierra. El mundo será escrito para la destrucción. Su voz se hizo pesada al hablar del juicio final. Después de esto, durante la 10ª semana, en la 7ª parte, habrá el gran juicio eterno. Dios vengará a los ángeles caídos. El primer cielo desaparecerá y aparecerá un nuevo cielo, más brillante que antes. Los cielos brillarán con una luz séptuple, y después de esto, habrá semanas incontables que se prolongarán hasta la eternidad. En esos días, todo será bondad y rectitud, y el pecado ya no existirá. Nunca más se hablará de él. Mirándolos con profunda compasión, Enoc dijo, «Ahora les digo, hijos míos, les mostraré los caminos de la rectitud y los caminos de la violencia. Esto lo revelaré de nuevo, para que sepan lo que está por venir. Escúchenme, mis hijos. Caminen en los caminos de la justicia. No sigan el camino de la violencia, porque todos los que eligen el camino de la maldad perecerán eternamente». Luego el libro escrito por Enoc, la doctrina completa de la sabiduría, alabada por todos y una guía para la tierra, fue presentado. Fue escrito para todos sus hijos que habitarían la tierra y para las generaciones por venir, aquellos que buscarían justicia y paz. Enoc los tranquilizó. No dejen que su espíritu se inquiete por los tiempos venideros, porque el Santo y Grande ha establecido días señalados para todas las cosas.
Los justos se levantarán de su sueño y caminarán por los caminos de la justicia. Sus vidas estarán marcadas por la bondad y la gracia eternas. El Señor será bondadoso con los justos, concediéndoles rectitud eterna, y les dará poder para que estén llenos de bondad y justicia, caminando para siempre en su luz. El pecado perecerá en la oscuridad, para no volverse a ver nunca más. Y así, Enoc comenzó a relatar las cosas que le fueron reveladas desde las tablas celestiales sobre los hijos de justicia, los elegidos de la tierra, y la planta de justicia de la que ahora les hablo. Estas verdades las declaro, habiéndolas visto en la visión desde los cielos y aprendido de los santos ángeles. Nací en el 7º del primer período, un tiempo cuando el juicio y la justicia aún predominaban. Después de mí, en el 2º período, surgirá una gran maldad, y el engaño prosperará. Será un tiempo de finales, y aunque un hombre será salvado, la injusticia echará raíces de nuevo, y se harán leyes para los pecadores. Continuó relatando lo que se le mostró. En la 3ª semana, al final, un hombre será elegido, y sus descendientes se convertirán en la planta de justicia para siempre. En la 4ª semana, se concederán visiones de santidad y justicia, y se establecerá una ley para todas las generaciones. En la 5ª semana, la casa de la gloria y el dominio será construida para permanecer para siempre. Pero en la 6ª semana, la ceguera afligirá a todos los que habiten en la tierra, y sus corazones se apartarán de la sabiduría. Un hombre ascenderá al cielo, y al final de esta semana la casa del dominio será consumida por el fuego, y la raza elegida será dispersada por toda la tierra. Habló de la 7ª semana, llena de apostasía y maldad. Al final, se elegirá a los escogidos de la rectitud para recibir instrucción divina, sabiduría septupla sobre toda la creación. Y con gran emoción, Enoc exclamó: ¿Quién entre los hombres puede escuchar la voz del Santo sin temblar? ¿Quién puede pensar sus pensamientos o contemplar las vastas obras de los cielos? ¿Quién entre la humanidad puede conocer la anchura y la longitud de la tierra o la medida de las estrellas? ¿Quién podría entender los secretos de los cielos? Estos misterios estaban más allá del alcance humano, sin embargo, le habían sido mostrados a él, y ahora los transmitía a sus hijos. Y en ese juicio final concluyó: todo será revelado, y la justicia prevalecerá para siempre. Enoc, con una voz llena de urgencia y un corazón cargado con el conocimiento de lo que estaba por venir, se dirigió a sus hijos. Hijos míos, les digo ahora, amen la justicia y caminen por sus sendas, porque los caminos de la justicia son dignos de su confianza. Sin embargo, los caminos de los injustos serán destruidos repentinamente. Desaparecerán tan rápidamente como aparecieron. A algunos hombres de una generación futura se les revelarán los caminos de la violencia y la muerte, pero los sabios entre ellos se mantendrán lejos de tales caminos. No seguirán el camino de la destrucción. Pero a ustedes, mis hijos justos, les digo esto: no caminen en los caminos de la maldad, ni pisen las sendas que conducen a la muerte. Manténganse alejados de ellos, porque si se acercan, seguramente serán destruidos. En su lugar, busca la rectitud, elige una vida dedicada y camina por los caminos de la paz. Al hacerlo, vivirás, y tus días serán prósperos. Aférrate a mis palabras, guárdalas cerca en tus corazones, y no permitas que se desvanezcan de tu memoria. Sé que los pecadores intentarán extraviar a los hombres, instándolos a abandonar la sabiduría, esperando no dejarle espacio en sus corazones. Pero no cedas a estas tentaciones. Ay de aquellos que construyen sus vidas sobre la injusticia y la opresión, poniendo cimientos de engaño. Serán derribados de repente y la paz les esquivará para siempre. Ay de aquellos que construyen sus hogares sobre el pecado. Sus propios cimientos serán arrancados y caerán por la espada. Y aquellos que acumulan oro y plata injustamente perecerán sin aviso. Ay de vosotros los ricos, habéis puesto vuestra confianza en vuestra riqueza, pero pronto tus riquezas te serán arrebatadas. Has olvidado al Altísimo en los días de tu abundancia. Has blasfemado y vivido en la injusticia.
y ahora estás preparado para el día de la matanza, el día de la oscuridad y el gran juicio. Te declaro que el que te creó te derribará. En el día de tu caída no habrá misericordia, y el Creador no hallará compasión en tu destrucción. En esos días tus justos se levantarán como un reproche para ti, pecadores e impíos por igual. El corazón de Enoc se volvió pesado mientras continuaba: «Oh, que mis ojos pudieran convertirse en una nube de aguas para que pudiera llorar por ti, derramando mis lágrimas como torrentes desde los cielos. Entonces quizás podría encontrar algún descanso de esta angustia que pesa sobre mi alma. Pero ¿quién les permitió practicar tal maldad y acumular reproches sobre ustedes mismos? El juicio pronto les alcanzará a ustedes, pecadores. A ustedes, mis hijos justos, les digo esto: no teman a los pecadores, porque el Señor, una vez más, los entregará en tus manos. Ejecutarás juicio sobre ellos según tus deseos. Ay de aquellos de ustedes que pronuncian maldiciones que no pueden ser revocadas. Sus pecados los alejarán de la curación, y no se encontrará remedio para ustedes. Ay de aquellos que devuelven a sus vecinos con maldad, porque se les pagará de la misma manera según sus actos malvados. Ay de ustedes, falsos testigos, y de aquellos que tratan con injusticia. Tu fin llegará rápidamente y perecerás sin aviso. Ay de ustedes, pecadores, que persiguen a los justos. Serán entregados al juicio por sus injusticias, y el peso de su culpa será insoportable. Pero cuando la voz de Enoc se elevó una vez más, se dirigió a sus fieles con palabras de esperanza. Sed esperanzados vosotros que camináis en justicia, porque pronto los pecadores perecerán ante vosotros, y gobernaréis sobre ellos, cumpliendo los deseos de vuestro corazón. En el día en que los impíos sean humillados, tus hijos se elevarán como águilas, volando más alto que los buitres. Encontrarás refugio en las grietas de la tierra, en las hendiduras de la roca, y permanecerás allí para siempre, a salvo de los malvados. El mundo gemirá y lamentará por causa de ustedes, pero no teman. La sanación será su parte, y una luz radiante brillará sobre ustedes. Oirás la voz del descanso llamando desde el cielo, dándote paz. Ay de ustedes, pecadores. Sus riquezas pueden hacer que parezcan justos, pero sus corazones los traicionan. Su riqueza se levantará como testigo contra ustedes, testificando sus malas acciones. Ay de ustedes que consumen lo mejor de la cosecha del país, que beben vino en exceso y que pisotean a los humildes. Tu juicio está cerca, y pronto serás consumido y te marchitarás, porque has abandonado la fuente de la vida. Ay de ustedes que practican la injusticia, el engaño y la blasfemia. Esto será recordado contra ustedes como un testimonio de su maldad. Ay de ustedes, poderosos, que oprimen a los justos con su fuerza. Se acerca el día de su destrucción. Sin embargo, para los justos en aquellos días vendrán muchos días buenos, pues su juicio traerá vida y paz. Las palabras de Enoc resonaron llenas de pasión y tristeza, mientras entregaba sus advertencias tanto a los pecadores como a los justos. Créeme, ustedes que caminan en rectitud, porque llegará el día en que los pecadores serán llenos de vergüenza y perecerán en el tiempo de su injusticia. Sepan esto, pecadores. El Altísimo recuerda su destrucción, y los ángeles en el cielo se regocijan por su caída. ¿Qué harán en ese día de juicio? ¿Dónde correrán cuando escuchen las súplicas de los justos elevarse en oración? Compartirás el destino de aquellos contra quienes estas palabras testifican. Has caminado en compañía de pecadores. En esos días, las oraciones de los justos llegarán a los oídos del Señor, y el día de su juicio llegará rápidamente. Cada acto de su injusticia será leído en voz alta ante el Gran Santo. Sus rostros se encenderán de vergüenza, y él rechazará toda obra que se haya construido sobre la maldad. Ay de ustedes, pecadores, donde quiera que habiten, en los océanos o en la tierra, porque incluso el recuerdo de ustedes será una maldición. Ay de ustedes que acumulan plata y oro a través de la injusticia y declaran: somos ricos,
Poseemos todo lo que deseamos. Ahora cumplamos nuestros planes porque hemos reunido grandes riquezas y nuestros hogares están llenos de trabajadores. Nuestros almacenes están desbordándose como las aguas, pero así como el agua fluye rápidamente, así también se lavarán tus mentiras. Tus riquezas no permanecerán. Rápidamente se apartarán de ti, porque las has obtenido a través de la injusticia, y una gran maldición caerá sobre ti. Enoc continuó con tristeza y fuego en su voz. Juró tanto a los sabios como a los necios. Muchos experimentarán las maravillas y pruebas de la vida en esta tierra, pero llegará un momento en que los hombres se adornarán más extravagantemente que las mujeres, vistiendo ropas más brillantes que las de una virgen, cubiertos de oro, plata y púrpura, exhibiendo poder, grandeza y riqueza. Se deleitarán en su esplendor como si fuera interminable, pero todo se escurrirá como agua. En su falta de sabiduría y comprensión, perecerán junto con sus posesiones. Con toda su gloria y riqueza, serán arrojados a la vergüenza, la matanza y la total indigencia. Sus espíritus serán lanzados al horno de fuego. He jurado a ustedes, pecadores, así como una montaña no sirve como esclavo, ni una colina como sierva de una mujer. El pecado no fue enviado sobre la tierra, sino que el hombre lo creó por sí mismo. Aquellos que lo cometieron caerán bajo una gran maldición. Las mujeres no fueron creadas para ser estériles, pero por las obras de sus propias manos mueren sin hijos. Les juro por el Santo Grande, todas sus malas acciones están reveladas en los cielos. Ninguna de sus acciones opresivas está oculta. No se engañen a ustedes mismos, pensando en sus corazones que no saben nada, que no ven. Cada pecado es registrado diariamente en presencia del Altísimo. A partir de ahora, sabéis que cada acto de opresión que cometéis está anotado hasta el día de vuestro juicio. Ay de ustedes, necios, porque por su necedad perecerán. Pecarán contra los sabios y ninguna buena fortuna será su porción. Ten en cuenta, estás destinado al día de la destrucción. No esperes vivir pecadores, porque no conocéis rescate. Estás preparado para el día del gran juicio, el día de tribulación y gran vergüenza para tus espíritus. Ay de vosotros, endurecidos de corazón, que cometéis maldad y consumís sangre, donde encontráis buenas cosas para comer y beber y para llenaros. Es de la abundancia que el Señor, el Altísimo, ha puesto en la tierra. Sin embargo, no tendrán paz. Ay de ustedes que aman las acciones injustas. ¿Por qué esperan buenas cosas? Sepan que serán entregados en manos de los justos, y ellos cortarán sus cabezas sin piedad. Ay de ustedes que se regocijan en el sufrimiento de los justos, porque no se cavará tumba para ustedes. Ay de ustedes que desprecian las palabras de los justos, porque no habrá esperanza de vida para ustedes. Ay de ustedes que escriben mentiras y palabras impías, difundiendo su engaño para que otros actúen maliciosamente hacia sus vecinos. No encontrarán paz, y una muerte repentina vendrá sobre ustedes. A medida que las palabras de Enoc se volvían más intensas, continuaba condenando a aquellos que se deleitan en el mal. Ay de ustedes que trabajan en la impiedad y se enorgullecen de las mentiras. Perecerán y no tendrán felicidad. Ay de aquellos que tuercen las palabras de justicia y quebrantan la ley eterna. Transformándose en pecadores, serán pisoteados en la tierra. En esos días, ustedes que caminan en rectitud, preparen sus oraciones para que sean un testimonio ante los ángeles, para que puedan presentar los pecados de los malvados ante el Altísimo. En esos días, las naciones se levantarán y las familias serán desgarradas en el día de la destrucción. Los pobres abandonarán a sus hijos, incluso a sus lactantes, dejándolos morir. No mostrarán piedad por sus seres queridos. Y de nuevo, les juro a ustedes, pecadores, que el pecado se ha preparado para un día de derramamiento de sangre sin fin. Aquellos que adoran piedras, imágenes talladas de oro, plata, madera y arcilla, aquellos que se inclinan ante espíritus impuros y demonios, no encontrarán ayuda en ellos. Se han vuelto impíos por la necedad de sus corazones. Sus ojos están cegados por el miedo y sus mentes consumidas por sueños y visiones falsas.
A causa de sus mentiras y su adoración de simples piedras, perecerán en un instante. Pero benditos son aquellos que aceptan las palabras de sabiduría y las siguen, que caminan en los caminos del Altísimo y mantienen su justicia. No se volverán impíos con los malvados y serán salvados. Ay de ustedes que difunden el mal a sus vecinos, porque serán muertos en el Sheol. Ay de ustedes que usan medidas falsas y traen amargura a la tierra, porque serán completamente consumidos. Ay de ustedes que construyen sus casas con el trabajo de otros, con ladrillos y piedras de pecado. Les digo que no encontrarán paz. Ay de aquellos que rechazan la herencia eterna de sus padres y siguen a los ídolos, porque no tendrán descanso. Ay de aquellos que cometen injusticia, apoyan la opresión y asesinan a sus vecinos. Enfrentarán el gran día del juicio. El Señor derribará tu gloria, llenará tus corazones de tristeza y levantará su feroz ira contra ti. Te destruirá con la espada, y los justos recordarán tus pecados para siempre. En esos días oscuros, padres e hijos caerán juntos, heridos por la violencia, mientras los hermanos se volverán unos contra otros, y la muerte los reclamará hasta que los ríos fluyan rojos con su sangre. Ningún hombre retirará su mano, ni siquiera para perdonar a su propio hijo o al hijo de su hijo. El pecador no dudará en matar incluso a su hermano más honrado. Desde la primera luz del alba hasta la puesta del sol, la matanza será incesante, y la sangre de los pecadores subirá tan alto que los caballos vadearán hasta el pecho en ella, mientras los carros se sumergen en la inundación carmesí. En ese tiempo, los ángeles descenderán a lugares ocultos, reuniendo a aquellos que han conducido a la humanidad al pecado, y en ese día, el Altísimo se levantará para ejecutar su gran juicio sobre los pecadores. Sobre todos los justos y los santos, Él designará guardianes de entre sus ángeles para protegerlos como la niña de sus ojos, manteniéndolos a salvo hasta que toda maldad sea eliminada. Aunque los justos puedan dormir mucho tiempo en sus tumbas, no necesitan temer, porque su descanso es seguro. Los hijos de la tierra lo presenciarán. Verán a los sabios habitar en seguridad y finalmente comprenderán las palabras de esta profecía. En ese día se darán cuenta de que su riqueza no puede salvarlos de las consecuencias de sus pecados. Ay de ustedes, pecadores, proclamó Enoc, en el día de angustia insoportable. Ustedes que atormentan a los justos y los queman con fuego, serán recompensados por sus acciones. Ay de ustedes, endurecidos de corazón, que permanecen despiertos tramando maldades. El miedo descenderá sobre ustedes y nadie estará ahí para rescatarlos. Ay de ustedes, porque las palabras de su boca y las obras de sus manos, nacidas de su impiedad, les han ganado un destino peor que el fuego mismo. Arderán en llamas ardientes más calientes y terribles que cualquier fuego terrenal. Y sepan esto, el Altísimo interrogará a los ángeles sobre sus actos, preguntará al sol, a la luna y a las estrellas acerca de sus pecados, porque han emitido juicios injustos sobre los justos aquí en la tierra. Incluso las nubes, la niebla, el rocío y la lluvia testificarán contra ti. A causa de tu maldad, estos se retendrán, y los cielos recordarán tu maldad. Adelante, ofrezcan regalos de oro y plata a la lluvia, esperando que caiga de nuevo, o al rocío, para que descienda sobre ustedes. Pero no servirá de nada. Cuando la escarcha y la nieve con su frío cortante y las tormentas furiosas con todas sus plagas caigan sobre ti, no podrás resistirlas. Enoc entonces se volvió para hablar a los hijos del cielo, los fieles. Miren al cielo, todos ustedes que son hijos del Altísimo. Contemplen las obras del Todopoderoso y dejen que la reverencia llene sus corazones. No hagan el mal en su presencia. Si Él cierra las ventanas del cielo, reteniendo la lluvia y el rocío de la tierra debido a tus pecados, ¿qué harás entonces? Y si su ira se enciende contra ti por tu maldad, ¿qué esperanza tendrás? No puedes suplicarle, porque has pronunciado palabras orgullosas e insolentes contra su justicia, y por lo tanto, no conocerás la paz. ¿No ves a los marineros sobre los mares, como sus barcos son sacudidos de un lado a otro por las olas, como tiemblan de miedo mientras los vientos rugen a su alrededor? Tienen miedo, porque sus tesoros navegan con ellos, y temen que el mar los engulla por completo. Sin embargo, pecadores, ustedes que caminan sobre la tierra, no temen al Altísimo.
aunque todos los mares, sus aguas y sus movimientos son obra de sus manos, ligados por su mandato. Él habla, y las aguas se secan, y todos los que viven en ellas perecen, y aún así no le temen. ¿Acaso no ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos? ¿No ha dado sabiduría y entendimiento a cada criatura que se mueve sobre la tierra y dentro del mar? Incluso los marineros tiemblan ante el poder del mar. Sin embargo, ustedes pecadores no tiemblan ante el Todopoderoso. La voz de Enoc se tornó más sombría mientras profetizaba el día del juicio para los malvados. En los días cuando Él traiga un terrible fuego sobre ustedes, ¿a dónde correrán? ¿Dónde encontrarán liberación? Cuando Él envíe su palabra contra ustedes, ¿no temblarán de miedo? Incluso las luces de los cielos temblarán de gran terror, y la tierra se estremecerá con alarma. Los ángeles se moverán para cumplir sus órdenes, y en su temor buscarán esconderse de la presencia de la gran gloria. Los hijos de la tierra temblarán, y ustedes, pecadores, serán malditos para siempre. No conocerán la paz. Pero no teman, almas justas. Llénense de esperanza, ustedes que han muerto en justicia. No se aflijan porque su alma ha descendido al Sheol con tristeza, o porque su cuerpo no prosperó en vida según su bondad. Sean pacientes y esperen el día del juicio sobre los pecadores, el día de maldiciones y retribución. Porque cuando mueres, los pecadores se burlan de ti, diciendo, al igual que nosotros morimos, así mueren los justos. ¿Qué ganan con sus obras? Mira, mueren igual que nosotros, en dolor y oscuridad. ¿Qué más tienen que nosotros? A partir de ahora, todos somos iguales. ¿Qué recibirán? ¿Qué verán para siempre? Ellos también han muerto, y desde este momento nunca verán la luz. Pero les digo, pecadores, mientras festejan y beben robando y pecando, despojando a los hombres de su dignidad y riqueza, viviendo cómodamente y viendo buenos días, no ven la verdad de los justos. Su fin es pacífico, y ninguna violencia los toca hasta la muerte. Y aunque digan, perecieron como si nunca hubieran existido, y sus espíritus descendieron a Sheol con tristeza, se engañan a sí mismos, porque su descanso está en la rectitud, y su recompensa se revelará en el juicio venidero. Ahora, os juro, oh justos, por la gloria del grande y honrado, el poderoso que reina con dominio supremo, por su grandeza inconmensurable, os juro esta verdad. Conozco un misterio profundo, un secreto escondido en los cielos. He leído en las tablas sagradas del Divino y he visto los libros sagrados donde está escrito. Está registrado que toda bondad, alegría y gloria han sido preparadas para aquellos que han muerto en rectitud. He visto que estos tesoros están escritos para sus espíritus y abundantes bendiciones están reservadas para ustedes, mucho mayores de lo que los vivos podrían conocer. Para vuestros espíritus, vosotros que habéis partido en rectitud, vivirán y se regocijarán. Vuestros espíritus no perecerán, ni vuestro recuerdo se desvanecerá jamás ante la faz del Grande. Seréis recordados a lo largo de todas las generaciones del mundo, así que no temáis más el desprecio de los malvados. Pero a los pecadores les digo, ay de ustedes cuando mueran, especialmente si mueren sumidos en la riqueza de sus pecados. Para aquellos como tú dirán, miren a estos pecadores bendecidos en verdad, pues han visto todos sus días en prosperidad. Han muerto ricos y honrados, sin ser tocados por tribulaciones o violencia. Ningún juicio les cayó mientras vivieron, pero escucha esta verdad. Sus almas descenderán al Sheol, y allí serán miserables en su gran sufrimiento. Serán lanzados a la oscuridad, atados con cadenas, y sus espíritus serán envueltos por una llama ardiente, donde les espera un juicio severo. Ay de ustedes, pecadores, porque no tendrán paz ni ahora ni nunca. Y no hablen ustedes, oh justos, con desesperación, diciendo, en nuestros días difíciles hemos trabajado con esfuerzo interminable, hemos enfrentado toda forma de maldad, hemos sido consumidos por la aflicción y nos hemos vuelto pocos con nuestros espíritus quebrantados, hemos sido aplastados y no encontramos a nadie que nos ayude, ni siquiera una palabra de consuelo. Hemos sido torturados y destruidos, perdiendo la esperanza de volver a ver la vida de un día para otro. Deseábamos ser la cabeza, pero en cambio,
Nos convertimos en la cola. Nuestro trabajo ha sido en vano, sin lograr satisfacción. Hemos sido como alimento para los pecadores y los injustos, quienes colocaron pesadas cargas sobre nosotros. Aquellos que nos odiaban gobernaron sobre nosotros y nos golpearon. Inclinamos nuestros cuellos ante ellos, pero no mostraron piedad. Anhelábamos escapar de su dominio, encontrar descanso. Pero no había refugio para nosotros, ningún lugar donde escondernos. Clamamos en nuestra tribulación a los que están en el poder, suplicando justicia contra los que nos devoraban. Pero nuestros gritos cayeron en oídos sordos, no escucharon nuestras voces. En cambio, ayudaron a quienes nos saquearon y destruyeron, ocultaron su opresión. Nunca levantaron el yugo de quienes nos dispersaron y asesinaron, olvidando el mal que habían hecho y el derramamiento de sangre que habían causado. Sin embargo, te lo juro, oh justos, los ángeles en el cielo los recuerdan para bien ante la gloria del Grande. Sus nombres están escritos ante su majestad. Por lo tanto, tengan ánimo y encuentren esperanza, porque aunque fueron avergonzados por la aflicción, ahora brillarán como las luces del cielo. Brillarán y serán vistos por todos, porque las mismas puertas del cielo se les abrirán. Cuando clames por justicia, tu clamor será escuchado y el juicio llegará. Toda tu tribulación será impuesta sobre las cabezas de los gobernantes y sobre todos los que ayudaron a quienes te saquearon. No deseches tu esperanza, te espera un gran gozo, tan glorioso como el gozo de los ángeles en el cielo. No necesitarás esconderte en el día del gran juicio. No serás contado entre los pecadores y el juicio eterno estará lejos de ti por todas las generaciones del mundo. No temas cuando veas a los pecadores fortalecerse, cuando prosperan en sus caminos. No te unas a ellos, sino aléjate de su violencia, porque al final serás compañero de los ejércitos del cielo. Y aunque los pecadores digan, nuestros pecados nunca serán descubiertos o escritos, les digo la verdad, cada día todos sus pecados están siendo registrados. La luz y la oscuridad, el día y la noche, ven tus acciones y nada les está oculto. No dejen que la impiedad gobierne sus corazones y no mientan. No tergiversen las palabras de la justicia, ni acusen de engaño las palabras del santo. Aléjense de sus ídolos, porque todas sus mentiras y maldades conducen solo a un gran pecado. Entiendo otro misterio. Los pecadores intentarán retorcer las palabras de justicia. Pervertirán la verdad de muchas maneras, hablando palabras malas, diciendo mentiras y practicando el engaño. Escribirán libros llenos de falsedades para justificar sus caminos. Pero sepan esto: cuando mis palabras se escriban fielmente en sus idiomas sin alterar ni disminuir nada de lo que he dicho, entonces florecerá la justicia. Los libros serán entregados a los justos y a los sabios, y estos libros traerán alegría, rectitud y sabiduría a todos los que los reciban. En esos días, los justos que hayan aprendido los caminos de la justicia y la verdad a partir de estos escritos serán recompensados. Y en ese tiempo, el Señor mismo llamará a los justos a testificar ante los hijos de la tierra. Él los instruirá, porque ellos son los guías de la humanidad y recibirán su recompensa sobre toda la tierra. Porque yo y mi Hijo estaremos unidos con ellos para siempre, caminando con ellos en el camino de la justicia durante toda su vida. Y la paz estará contigo. Alégrense, oh hijos de la justicia, porque su tiempo de gloria está cerca. Amén. A ti, que has hecho el bien, proclamó Enoc, espera esos días cuando los malvados encontrarán su fin y el poder de los transgresores será quebrantado. Aguanta hasta que el pecado no exista más, porque los nombres de los malvados serán borrados del libro de la vida, eliminados de los libros sagrados. Sus descendientes serán destruidos para siempre, sus espíritus muertos, y clamarán en agonía, lamentándose en un páramo desolado, ardiendo en el fuego, porque allí no hay tierra que les dé descanso. Entonces Enoc contempló una visión. Ante él apareció algo como una nube invisible tan vasta en profundidad que sus ojos no podían comprender sus límites. En su interior, una llama feroz ardía intensamente, rodeada de montañas resplandecientes, girando y barriendo a su alrededor en movimiento constante. Desconcertado por la visión, se volvió hacia uno de los santos ángeles a su lado y preguntó: ¿Qué es esta cosa radiante?
pues no es ni cielo ni tierra, sino una llama de fuego ardiente llena de sonidos de llanto, gritos y la angustia de un profundo dolor. Y el ángel respondió: Este es el lugar donde se arrojan los espíritus de los pecadores, blasfemos y los que cometen maldad. Aquí están también aquellos que han torcido las palabras que el Señor habló a través de los profetas respecto a las cosas por venir, porque muchos de estos actos están escritos e inscritos en los cielos, para que los ángeles puedan conocer el destino de los pecadores y de aquellos que han soportado sufrimiento. Entre ellos están los espíritus de los humildes, aquellos que afligieron sus cuerpos y fueron recompensados por Dios, aquellos que fueron avergonzados por los malvados, pero que amaron a Dios. No ansiaban el oro, la plata, ni los placeres de este mundo, sino que entregaron sus cuerpos al tormento. Desde que cobraron existencia, estas almas justas no anhelaron el sustento terrenal. Veían todo en el mundo como pasajero y vivían en consecuencia. El Señor los probó enormemente, y sus espíritus fueron encontrados puros. Así bendijeron su santo nombre. Todas las bendiciones destinadas para ellos han sido registradas en los libros sagrados. Su recompensa se les da porque amaron el cielo más que la vida en la tierra. Aunque fueron pisoteados por los malvados, abusados y humillados, aún así me bendijeron. Entonces el Señor habló, diciendo: Convocaré a los espíritus de los justos, aquellos que pertenecen a la generación de la luz. Transformaré a los nacidos en la oscuridad, quienes no fueron honrados en la carne como merecía su fidelidad. Los sacaré a la luz radiante, a aquellos que han amado mi santo nombre, y sentaré a cada uno en su trono de honor. Brillarán con un resplandor que no tiene fin, porque la rectitud es el juicio de Dios. A los fieles les dará fidelidad, y habitarán en los caminos de la rectitud. Los justos contemplarán a los nacidos en la oscuridad, mientras son guiados a las sombras. Mientras tanto, los justos resplandecerán con magnificencia, y los pecadores clamarán en amargo tormento al ver la gloriosa luz de los justos. Pero serán llevados a un lugar donde sus días y estaciones de juicio ya están establecidos. Si te gusta este video y quieres ver más películas como esta, por favor dale al botón de me gusta y compártelo. ¿Qué película deberíamos crear a continuación? Nos encantaría escuchar tus sugerencias en los comentarios. Mantén tu mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.